¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Feliz Semana Santa para todos atrasados. Una semana que tuvieron vacaciones de nosotras. Espero que nos hayan extrañado. Sí, acá estamos nuevamente, las chicas, Cintia, Margarita. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a tener una entrevista. Y acá Cintia va a hacer la presentación con quién vamos a estar hoy. Así que todos atentos, por favor. Hoy vamos a hablar con el profesor Miklos Lucas. Margarita va a leer el currículum, el extenso currículum, pero queremos informarle previamente que uno de los temas que vamos a enfocar es el aborto, como la última frontera en la defensa de la supervivencia de la humanidad, y entre otras cosas. Y también vamos a hablar del oligopolio en materia de tecnología y el peligro que cierne sobre nosotros. Ahora, Margarita va a leer el currículum y si podemos ir contactando ya con el profesor a través de Zoom. Realmente es un privilegio tenerle al doctor Miklos Lucas. Él es profesor investigador de Ciencia, Tecnología e Investigación en la Universidad de San Martín de Porres. Tiene un PhD en Management y un máster en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda y licenciado en Medicina Veterinaria en la Universidad Mayor de Chile. También es graduado del programa Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Ha sido profesor de las universidades de Essex y Manchester en Inglaterra, St. Graduate School of Business. Sus temas de investigación son las tecnologías convergentes, filosofía de la tecnología y filosofía política. Es lo que vamos a preguntar sobre de qué es ahonda. Es muy interesante. Realmente va a ser un programa donde nosotros no vamos a callar. En los últimos programas vinimos hablando muchísimo. El doctor ya está en línea. Que disfruten y sobre todo aprovechen la información porque esto realmente es lo que vale oro en estos momentos. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí ya estamos de noche. Allá creo es tarde todavía, así que aprovechen el sol. Muchísimas gracias. Hacemos. Vitamina D puro, ¿no? Lamentablemente la querida Valeria, que quiso estar con nosotras en el programa, tuvo un imprevisto a última hora, así que nos dejó a cargo de hacerte esta entrevista. No sé si escuchaste que anunciamos que queremos tocar principalmente el tema del aborto como la última frontera y también sobre tu última publicación en el libro Pandemonium, donde realmente Vivi y yo, que estuvimos leyendo la otra noche, nos quedamos pasmadas. Nos sentíamos como David frente a Goliat. Así mismo, y como van vinculando todos los diferentes escenarios y ustedes fueron amalgamando todo para llegar a esa convergencia de información, sabiendo cómo están utilizando todas estas herramientas a llevarle no solamente al país, al mundo entero, a un horizonte que todavía nadie sabe bien de qué se trata. Entonces, en este programa, ya que vos tenés el conocimiento, la sabiduría y todo eso, vamos a ser nosotras también fieles oyentes de todo lo que tenés para decirnos. Vamos a disfrutar esta tarde de conocimientos realmente. Y también porque muchas de las personas acá en Paraguay todavía, ellos de repente le hablas del foro de Davos, le hablas de todas esas personas del foro de Davos, del foro de San Pablo, de la Agenda 2030 y cómo todos esos diferentes foros y esas agendas se vinculan y usan esta herramienta que se le llama el COVID, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y cómo usan esa herramienta para llevarnos a ese punto, ¿verdad? Que eso es lo que queremos que también puedas dar como una introducción a ese tema, sobre todo para que las personas comprendan, porque como vos sabés, no sé si Cintia en conexión que estuvo contigo, cómo surgió este programa, fue que nosotras hablamos de todos estos temas y mucha gente decía, pero ustedes tienen que hablar, ustedes porque no entendemos lo que decís, no entendemos lo que dicen, entonces bueno, ok, vamos a hacer un programa donde comuniquemos estos.
todo esto. Y entonces queremos que como que des una introducción, cómo todas esos diferentes foros y esas diferentes organizaciones se unifican Se para vinculan. ese fin y después vos tomás la posta de todo lo que tengas para decirnos. Bueno, eso nada más es lo que voy a hablar hasta ahora. Y podés también empezar por comentarnos sobre Pandemonium, en qué consiste Pandemonium, ¿verdad? Porque ahora se está promocionando entre todos los autores de esta serie de libros que es dinamita pura, es oro. Y además es gratuita, de acceso gratuito para todos aquellos que quieren leer. Así es. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Tengo, bueno, a Cintia, Cintia fue quien se contactó conmigo, así que ella sé que es Cintia, pero no conozco a las otras dos panelistas, que me disculpen porque lo han hecho tan chiquita la pantalla que no veo ya los nombres. Yo soy Entonces, Margarita, mucho gusto. Margarita. Margarita, y yo soy Viviana Perini. Viviana. Y ok. Margarita Rolón. Sí, perfecto, gracias. Y sí supe lo de Valeria porque me texteó, así que ya sabía que no iba a venir. Así que no hay problema en eso. Bueno, me han hecho una serie de preguntas amplias, realmente, ¿no? Y uno podría empezar por varias partes, pero empezando con la iniciativa del libro. Nació el año pasado, también producto de las mismas inquietudes que ustedes tienen. Y en este caso fue un equipo que ensambló Carlos Beltramo, que es un amigo nuestro. Carlos es profesor, es investigador en la Universidad de Navarra. Y todos, bueno, somos amigos en general. Cuando nos ven ahí metiendo golpe en redes, es que todos ahí nos conocemos y damos batalla juntos. Estoy hablando de Agustín, de Pablo, de Javier Villamor. O sea, somos todos amigos en realidad. Es una especie de Liga de la Justicia hispanoparlante, y ahí nos pusimos de acuerdo y finalmente dijimos, bueno, vamos a tratar de armar este rompecabezas tan complejo y vamos a ir presentando series parte por parte. Entonces, esa fue la idea, y bueno, no pensamos que íbamos a llegar a una tercera edición, y ahora ya creo que la iniciativa se ha consolidado y vamos a ir por una cuarta y quién sabe cuántas más. Así que esa es la forma como nace Pandemonium. Y sobre los temas, bueno, partiré diciendo que el gran problema que enfrenta la persona que lidia, probablemente no con temas de pensamiento intelectuales, porque es gente que tiene que trabajar de otra manera o se gana la vida de otra manera, entonces tiene que estar viendo cómo generar ingresos para alimentar a la familia, para llevar a los chicos al colegio. No son prioridades o no tienen el tiempo tampoco para pensar en estas cosas. Entonces, el problema que reciben en estas personas, que son la gran mayoría en realidad, es que reciben una cantidad de información y desinformación por diferentes frentes, son múltiples frentes, y lo que sucede es una especie de saturación de sistema, porque no saben por dónde empezar. Les hablan del virus, les hablan de la tecnología, les hablan de la política, de la economía, que las cuarentenas, que vamos a cerrar aquí, que la aplicación, y ya la gente ya simplemente colapsa con el tema del género, el aborto, y constantemente parte de la estrategia es el system overload, o sea, vamos a volar el sistema, lo vamos a saturar para que se haga imposible entender lo que está ocurriendo. Pero bueno, hay personas como yo que nos ganamos la vida precisamente investigando, esa es nuestra profesión, ¿no? Y cuando uno se sienta a reflexionar sobre esto y trata de desenmarañar esta complejidad, lo que uno tiene que hacer al principio es plantearse las preguntas más elementales, ¿no? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Las preguntas esenciales. Y ahí cuando uno empieza a plantearse esas preguntas esenciales es donde uno empieza a armar este rompecabezas. Y con un principio muy importante que no ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, que es que independientemente de lo que nos digan los amantes del progreso, progresistas, de que el hombre no solamente ha evolucionado tecnológicamente, sino también moralmente, esa evolución moral o ese progreso moral es falaz. No somos moralmente superiores a lo que eran nuestros antepasados o ancestros en Roma o en Grecia o en América del Norte o en ninguna parte.
Somos exactamente los mismos seres humanos, con las mismas cualidades y con los mismos vicios. Entonces, esta idea de que hemos progresado moralmente es falsa. Y pongo un ejemplo, que esto también está avalado por un gran filósofo inglés que se llama John Gray, que ha escrito mucho sobre la idea del progreso. Y él refuta esta idea de que hay un progreso moral. ¿Qué plantea Gray? Es la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Que se dice, ya no estamos esclavizando a gente. Claro, no la esclavizamos porque existen leyes y penalidades. Pero si no existiesen esas restricciones, estaríamos todavía haciendo esas prácticas. De hecho, de manera ilegal existe todavía esclavitud. Es decir, el hombre no ha mejorado en ese sentido. Seguimos amando y odiando con la misma intensidad. Seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos siempre. Entonces, esta idea de progreso moral es falsa. Entendiendo que esta idea de progreso moral es falsa, no sé si parece que hay un lag en la conexión. No, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Entendiendo entonces que no hay una idea, o sea, que la idea de progreso moral es solamente una idea y no se ha materializado en la realidad, una pregunta esencial es ¿qué mueve al hombre? ¿Qué mueve al ser humano? Históricamente ha sido el poder. Y ese poder puede plantearse en un poder político, un poder económico. Es decir, la gente sigue siendo igual de ambiciosa, igual de inescrupulosa que siempre. Y cuando uno empieza a ver en la cadena o a establecer jerarquías para ver de dónde surge, cuál es la fuente última de poder, uno llega a la conclusión de que no son los estados-nación, ni son los organismos supranacionales, sino que son los metacapitalistas. Es un concepto que usa el filósofo brasileño Olavo de Carvalho, y Olavo de Carvalho plantea esta idea de metacapitalistas, que significa que están más allá del capitalismo, tienen tanto poder económico que pueden redefinir las reglas del juego. Es decir, juegan con sus propias reglas, porque tienen el poder para comprar esas reglas, o para comprar a quienes desde la política establecen esas reglas. Y uno cuando ve entonces esta lista de metacapitalistas, basta irse a la lista de Forbes y empezar a ver cuáles son los nombres. Así de sencillo. Entonces, claro, uno diría, pero eso sería un poco irresponsable, porque como a priori tú puedes estar culpando a esta gente. Entonces, claro, tienen razón, lo que uno tendría que hacer es probar que hay una conexión ahí. Entonces digo, por ejemplo, uno de los más famosos, ciertamente no el único, es uno entre tantos, Bill Gates, que siempre está en el imaginario popular. Entonces uno dice, bueno, Bill Gates es chair de Microsoft, es una empresa, es el tercer hombre con más riqueza en este planeta. ¿Qué hace Bill Gates? ¿Ya se dedica a Microsoft? No, tiene a Satya Nadella, que es su CEO operando la empresa. Él está dedicado a la Bill and Melinda Gates Foundation. Bueno, ¿y qué hace la Bill and Melinda Gates Foundation? Tiene un montón de obras, entre comillas, filantrópicas. Entonces, ¿qué hace a través de la filantropía? Bueno, ayuda a trabajar el tema de la salud en África, así lo plantean por lo menos, ¿no? El tema de la sanidad, vamos a ver también protección ante enfermedades, o sea, educación y medio ambiente y salud creo que son las áreas más importantes. Pero el punto es ¿cuál es la narrativa detrás de la Bill and Melinda Gates Foundation? Y lo que uno ve ahí es toda la agenda progre, exactamente, toda la agenda progre. Por agenda progre, ¿a qué me refiero? El mantra del medio ambiente, ¿no? El planeta Tierra, nuestra madre Tierra está siendo destruida por todos estos humanos, hay un exceso de población y si no hacemos nada, a fin de siglo la Tierra se va a calentar y nos vamos a morir todos. O sea, siempre con un discurso apocalíptico y cataclísmico, ¿no? Siempre para meter miedo. Bueno, ok. ¿Qué hace Bill Gates aparte? Tiene, vamos a ver, sus conexiones con el sector financiero. Es muy amigo de, Warren Buffett, que es uno de los, ¿no? Es de Berkshire Hathaway, que es una empresa o una firma que tiene una serie de inversiones. Y bueno, ¿qué tipo de intereses tienen? Van desde el transporte hasta los productos de consumo masivo, es decir, un espectro de intereses en el plano comercial. Son coinversionistas. Ok, vamos a ver entonces otro millonario. Vamos a decir que no es Bill. Vamos a decir que es, no sé, Jeff Bezos, Amazon. Y cuando uno ve Amazon, ¿no? Acaba de crear el Bezos Fund, el Bezos Earth Fund, que es un fondo billonario, ¿para qué? Para la protección del medio ambiente.
Y después vamos a ver qué hace Elon Musk, que todo el mundo cree que Elon Musk es un sujeto que que es un rebelde y que está en contra del establishment. Para nada. Elon Musk tiene no solamente Tesla, que es su empresa de automóviles, sino también, ojo, automóviles eléctricos para el tema del medio ambiente. Pero también tiene SpaceX, que es esta empresa que está buscando transportar gente no solamente afuera de la Tierra, sino llevarlos a Marte, y está instalando una serie de satélites en el espacio, en la órbita terrestre baja, de ahí voy a hablar un poco de esto, para darnos internet satelital. Y todo el mundo dice, pero este tipo es un genio, es un revolucionario. Hay parte de cierto en eso, pero también es cierto que tiene otra iniciativa como Neuralink, que es esta idea de ponernos claro, brain machine interfaces, o sea, interfaces cerebro-máquina, ¿no? Que nos van a conectar acá en la corteza y se van a meter unos hilos. Esa cirugía va a ser realizada por un robot de ultra precisión que va a conectar esos terminales con nuestros axones, y a partir de eso empezamos a conectar lo biológico con lo físico-tecnológico, y dentro de las maravillosas ventajas que nos ofrece Neuralink es poder prender la luz con nuestro pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir haciendo lo mismo con Mark Zuckerberg, la Chang Zuckerberg Initiative, las mismas agendas. Entonces lo que vamos viendo es un patrón, y cuando uno dice, bueno, ¿por qué todos, absolutamente todos los multimillonarios piensan exactamente igual o defienden exactamente lo mismo? Eso ya no es una especulación, sino que es evidencia concreta de que esto no es un tema espontáneo, de que acá hay colusión ideológica. Punto. No todo el mundo piensa igual, no todo el mundo impulsa las mismas agendas, no todo el mundo invierte en exactamente las mismas iniciativas, y entre ellos también se protegen, porque entre ellos se cofinancian. Otro tema importante, entonces, desde la filantropía, entonces se ha probado que hay accionar en la sociedad, no desde el Estado, sino desde estos fondos gigantescos. Sí, se puede probar que estos individuos tienen más poder económico y político, en muchos casos, que en muchos países del planeta. Irrefutable, ¿no? Uno ve la fortuna, por ejemplo, de Elon Musk en la última serie publicada por Forbes de la lista de los millonarios, y Musk tiene una fortuna que es equivalente al PBI de los 50 países más pobres del mundo. Un solo individuo. Entonces no es una locura decir, oye, ¿sabes qué? Hay sujetos que tienen tanto o más poder que los países. Esa no es una especulación, esa es una afirmación validada por la evidencia empírica. Punto. Entonces aquí estamos, ¿por qué? Porque siempre la idea es desacreditar a cualquiera que se atreva a cuestionar la narrativa dominante. Y la narrativa dominante es que estamos en una crisis medioambiental, pero ahora también una crisis sanitaria sin precedentes, y que en nombre de nuestra seguridad tenemos que dar un poco de nuestras libertades, porque quién sabe en el futuro, puede ser 1 año, 2 años, ahí entra la prensa a especular, ¿no? y a extender siempre los tiempos, y que con estas vacunas, con las vacunas de Pfizer, siempre la idea es confinamiento de libertades, o sea, restricción de libertades. Y cualquier persona que se atreva a contradecir eso va a ser directamente demonizada, estigmatizada. Si se pone muy espesa o muy densa, ya irán para ver si lo sacan del trabajo, le harán alguna campaña brutal en medios de prensa, destruirán su imagen pública, no le abrirán las puertas a ninguna posibilidad laboral. Es decir, hay una persecución directa con perjuicio directo para todos los disidentes. Esa es la manera. Entonces dicen, pero nosotros no hemos matado a nadie porque nosotros odiamos a los nazis. Claro, los matan en vida. Eso es más perverso todavía. Y hay que ser un malnacido para proceder de esa manera. Para mí son tan malnacidos como Hitler. Vamos a ponerlo en ese plano. O peores. Entonces, o peores, ¿no? Porque juegan con la imagen de la empatía, de la solidaridad. Explotan cualidades o virtudes que son realmente las expresiones más altas de la virtud del ser humano, cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Entonces tienes eso. Me atrevo a cuestionar la agenda del medio ambiente. Este es un negacionista, este es un nazi, este es un misógino, y ahí te tiran toda la porquería. Estoy en contra del aborto, este es un odiador de mujeres, maltratador. Me dijeron por ahí que no sé, pues se acostó con tal mujer, o que tenía esta aventura, o que le robó plata al otro, y te pueden fabricar lo que se les dé la gana.
lo que se les dé la gana, porque tienen la plataforma mediática para hacerte leña, como decimos en Perú. Bueno, esa es una parte. Vamos a decir entonces, ¿tiene más poder que los estados? Sí. ¿Tienen influencia en nuestras vidas directamente? O sea, Bill Gates parece que fuera el médico más importante del mundo, porque cuando se trata de vacunas es el primero en ser entrevistado por todos los medios de prensa. Y el sujeto es dueño de una empresa de software. O sea, su especialidad no es epidemiología ni medicina. Se ha comprobado que tienen intereses en todas las agendas que están impulsando, irrefutable. ¿Qué tipo o sea, no solamente es las donaciones a organismos supranacionales? Cuando Donald Trump dejó de financiar a la Organización Mundial de la Salud, ¿quién entró a poner dinero ahí? Bill y Bill Melinda Gates. y Melinda. ¿Con cuánto? Fueron más de 3.000 millones de dólares. Y eso sin incluir Gavi, ¿no? El Global Alliance for Vaccine Initiative, que es esta iniciativa para las vacunas, obviamente global, obviamente, donde también creo que superó los 2.500, casi 3.000 millones de dólares. Fortunas que para países chiquititos son casi el PBI. Cuando vemos a los países más pequeñitos del planeta, es casi el Producto Bruto Interno de ese país todo un año. Bueno, él lo dona así simplemente porque ama a la humanidad, obviamente. Tienes también el sistema de Naciones Unidas, a quienes ponen y a quienes sacan. Y siempre te vas a dar cuenta que tienen un mismo perfil. Los funcionarios internacionales tienen todos el mismo perfil. Son, entre comillas, tienen un perfil técnico, o sea, se han graduado en maestrías o con universidades ¿no? en universidades súper prestigiosas, entre comillas. Todos tienen tendencia zurda, pues todos son zurditos o socialistoides, ¿no? O progres. O mal llamados progresistas. Es que son zurdos, mal son llamados progres, progresistas. son todos juntos. Una Progre fusión. es todo. Sí. Progre, ojo, de aquí termino de hacer esto y les explico lo que significa progre. Ok. Entonces tienes las Naciones Unidas, el perfil siempre, ¿no? Lo que decía, gente profundamente inescrupulosa, gente poco preparada, independientemente de que sacaron el título en tal universidad o no, son bastante mediocres intelectualmente. Y son muy serviles, ejecutan sin ningún problema, es decir, implementan sus medidas sin ningún problema. Hay que tener un perfil, hay que tener una personalidad muy típica para poder ser una persona que implemente cosas que sabe y hacen daño al resto. Hay que ser realmente una persona muy inescrupulosa. Y si se fijan, ese perfil lo comparten todos estos funcionarios progres, ¿no? No solamente en los organismos supranacionales, sino también en los estados nacionales. Fíjese, por ejemplo, Tedros Adhanom, piensen en Macron. Michelle Bachelet, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Trudeau, Nuestro Alberto chequera. Fernández, Francisco No, estos Sagasti. son títerecitos. No, pero también, no, y es justamente, Miklos, de eso estábamos hablando en uno de los programas anteriores, que cómo se vincula todas esas becas que le dan al potencial de los chicos que encuentran acá por Sudamérica o por el mundo, y estos van a dar y vuelven ya con otro chip, ¿verdad? Porque no tienen ese chip de servicio en realidad, sino que ya vienen con ese chip implantado de una agenda. No sé si es. Bueno, eso. Así es. La cobertura es amplia. Ahorita estoy yendo a los organismos supranacionales y estados nacionales. Entonces vas a ver eso. Y los políticos que son progres, profundamente mediocres, pero así ya es una vergüenza de lo mediocres que son. Nivel En top. Argentina, por ejemplo, tienen una Victoria Donda. En Perú tenemos a un Albertito de Belaunde. En México tendrán los suyos. En Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez. En España tiene varios especímenes ahí dando vueltas. O sea, pero se fijan, siempre es el mismo perfil. O sea, pueden tener diferente acento, diferente idioma, pero las características son las mismas, siempre. Profundamente mediocres, profundamente inescrupulosos, demagogos hasta para decir basta, y muy serviles, porque saben que en condiciones normales, en condiciones donde no se premie la falta de escrúpulos y donde se premie el mérito, esta gente no tendría ninguna posibilidad. Por eso es que se aferran tanto a su misión y son tan serviles y son tan eficientes, porque saben que si salen del sistema, nunca más entran y nunca más son nada. Y esto también tiene un elemento de psicología muy importante, porque
La gente siempre necesita validación. Es una búsqueda muy humana, ¿no? Sentirnos reconocidos, queridos, valorados. Pasa que esta gente no tiene el talento, entonces hay mucho resentimiento también. Y ese resentimiento también lo vuelcan contra todos aquellos ahora con cierto poder. Dale poder a un resentido. Lo peor que te puede pasar. Y la historia está plagada de ejemplos. Entonces es así como colonizan no solamente los organismos supranacionales, sino que también los estados nacionales. Y lo pueden hacer, por ejemplo, a través de las donaciones de campañas. La diferencia en los Estados Unidos es un ejemplo de tantos en otros países que se replican con diferentes actores, pero que comparten los mismos pensamientos y los mismos mecanismos, porque si se fijan, todos operan es como en plantilla la operación. Lo que ocurre en España exactamente ocurre en Perú, ocurre en México, ocurre en todas partes. El poder del Estado, los medios de prensa, las universidades, las ONGs y sobre todo eso, validando todo, legitimándolo entre comillas, los organismos supranacionales. O sea, la estructura es exactamente la misma. Las agendas son exactamente las mismas. Medio ambiente, aborto, feminismo, LGBT, animalismo, multiculturalismo, raza, etc. Lo mismo. Acá tenemos una pregunta, una seguidora hizo una pregunta, dice, ¿neocapitalismo opera con el neocomunismo? ¿Cómo se da esa fusión y cómo encontraron ese, o sea, nosotros entendemos el eje integrador? El eje integrador de ¿cuál sería de el eje que mueve esa coyuntura aparentemente ambigua? Perfecto, entonces vamos a entrar a la pregunta. No sé si estos conceptos de yo no he escuchado esos conceptos de neocomunismo y neocapitalismo, pero entiendo hacia dónde va la pregunta. Es la fusión, y aquí entraría a definir el progre, porque creo que esta respuesta va o sea, esta cosa que yo diga va a darle la respuesta a la señora. ¿Qué es un progre? En América Latina nos han tenido con el cuento de esta dualidad de izquierda-derecha. Entonces hablas de la derecha y dicen, sí, esos derechistas asesinos militares, Pinochet en Chile, Varela Videla en Argentina, no sé, pues Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay, etcétera, etcétera, Getúlio Vargas en Brasil, dictadores, que esto que el otro, ya. Que son los blancos, ricos, explotadores, son todos una porquería, violadores de derechos humanos. Por el lado de la derecha hacia los zurdos, ¿cuál sería no? Estos empobrecedores, asesinos, violadores de libertades, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, los sandinistas, Grupo de Puebla. Ya sabemos de memoria el discurso, o sea, ya se ha repetido tanto que ya la gente lo tiene completamente interiorizado. Pero ese es un engaño gigantesco. Y creo que esa ha sido una de las grandes contribuciones que yo he hecho al debate hispanoamericano, es justamente darle una definición precisa al progre, ¿no? Porque antes se hablaba del neomarxismo, se hablaba de la escuela de Frankfurt, y sí había parte de eso, pero no explicaba la totalidad del fenómeno. ¿Y cuál era esa explicación? Si uno se fija en el eje político tradicional, derecha-izquierda, el histórico, por la derecha lo que se privilegia son estos conceptos: individuo, libertad y mercado. Y a la izquierda lo que vas a privilegiar es colectivo, justicia e igualdad y Estado. Entonces en ese parámetro te vas a mover. Si te vas del centro a la izquierda, es decir, a las ideologías colectivistas, mientras más amor por el Estado, más amor por el colectivo y más amor por la justicia tengas, vas a ponerte, por ejemplo, en el espectro de la izquierda más extrema y vas a estar radical dentro del marxismo. Si te vas tirando un poquito hacia el centro, llegando al medio, vas a ser socialista. Si te planteas al medio, bueno, eres de centro. Ahí es donde se quieren ubicar los progres, ojo, y ahí ahora van a entender por qué se quieren ubicar en el centro. Te sigues tirando para la derecha y bueno, ya somos liberales. Y si te sigues tirando más a la derecha, ya eres libertario. ¿Ok? El conservadurismo no aparece en esta categoría porque el conservadurismo no es una ideología política, propiamente tal. Pero para efectos prácticos vamos a considerarlo de centro-derecha. Poquito más al centro que el liberalismo. ¿Ok? O sea, estaría entre el liberalismo y el centro. Entonces ese es el espectro ideológico básico. Ojo, estoy haciendo una reducción conceptual bastante severa, pero creo que sirve para entender lo que estoy explicando. El
progresismo, como tal, surge a fines del siglo XIX. Es un movimiento filosófico y político, el primer movimiento filosófico y político realmente propio de los Estados Unidos. Surge en los Estados Unidos. ¿Qué siglo? Varios. Finales Fines del siglo siglo XIX. O sea, los 1800 y tantos, ¿no? Y ahí tienes autores como Dewey, como Thorstein Veblen, ¿no? Que planteaban esta idea de que los ultramillonarios de entonces, los Rockefeller, los Carnegie Mellon, o sea, los Carnegies, no sé, los Jay Goulds y toda esta gente, o sea, los Gates de la época, tenían tanto poder económico que podían manejar el Estado a su antojo, simplemente, ¿no? Porque tenían el monopolio de los ferrocarriles, del petróleo, de los centros de abastecimiento, o sea, eran literalmente, como se les dice en la historia de los Estados Unidos, los robber barons, los varones ladrones, así se les llama. Entonces los progresistas lo que plantean es que tiene que haber fuertes reformas sociales para eliminar estas desigualdades y que estas reformas sociales y culturales son indispensables y que tiene que entrar a terciar el elemento tecnológico, muy importante en la ciencia y la tecnología, ¿ok? Vamos a decir, hasta hay influencias dentro de este progresismo, no voy a entrar en detalle porque si no, no paro, pero vamos a hablar, hay influencias del neomarxismo, es cierto, hay influencias del posmodernismo, aquí tiene varias tradiciones, antes del posmodernismo puedes hablar del existencialismo sartreano, puedes hablar del posmodernismo, el deconstruccionismo de Jacques Derrida, la idea de conocimiento como poder de Michel Foucault. Es decir, hay una serie de corrientes ahí, ¿okay? En la Escuela de Frankfurt, lo que quieran. Varios colegas han tratado parte de estos orígenes. Todo eso confluye para que, vamos a decir, a inicios de los 90, con el ingreso ya de Clinton al poder, Clinton es un demócrata, y con el surgimiento del Internet, la masificación del Internet, existe se reavive esta idea de que nos vamos a emancipar con la tecnología. O sea, la masificación del Internet genera ¿no? Las famosas .com, las empresas .com, las primeras, las .com que surgieron en esa época, donde hubo una grave crisis, también en el 98 varias de esas, ¿cómo se llama? La burbuja .com, varias de esas empresas desaparecieron, pero otras quedaron, entre ellas Yahoo, Google, Facebook, etc. Y ven cómo se va materializando esta idea de que la tecnología puede ayudarnos a alcanzar el progreso en todo sentido. No solamente el progreso material, sino también el progreso moral. En 1998, y este es un texto muy, muy importante que define ideológicamente al progre contemporáneo, el sociólogo británico Anthony Giddens, se escribe con 2D, Giddens, publica un libro que se convierte en un clásico en los departamentos de ciencias políticas y sociología de todo el mundo anglosajón, que es The Third Way, o la tercera vía. ¿Y qué es la tercera vía? Entonces decía, miren, ¿saben qué? Esta pugna entre derechistas, entre comillas, promercadistas y estos socialistas, proestatistas, en realidad es lo que tenemos que hacer, estoy simplificando, ojo, tienen que leer el libro, pero estoy haciendo Menos mal. ¿Ok? Entonces lo que sucede es que vamos a fusionar lo mejor de ambos y vamos a generar una tercera vía, una alternativa, ¿no? Y esa alternativa es del centro moderno, ¿no? El centromodernismo tecnocrático, muy importante, tecnocrático. ¿Por qué es importante este énfasis en lo tecnológico, en lo tecnocrático? Recuerdan lo que les dije a fines del siglo XIX, recuerdan lo que les dije del Internet. También para que pongan en contexto, en el siglo XIX fue el siglo del progreso en Europa, principalmente Europa y en menor medida en los Estados Unidos. Fue un siglo donde aumentó mucho la secularización, es decir, se empezaron, las ondas expansivas de la Revolución Francesa empezaron a tener mucha fuerza. Esta idea de rebelarse ante poderes superiores, la idea de trascendencia del ser humano completamente inútil, somos seres racionales que a través del método científico vamos a descubrir todas las verdades objetivas. Obviamente las ideas toman tiempo en madurar, pero ya durante el siglo XIX, desde inicios hasta fines, esas ideas calan con más fuerza. Y hay un autor muy importante de ese periodo, de inicios del siglo XIX, que se llama Henri de Saint-Simon, que es de hecho era un sacerdote,
Y él plantea esta idea de que gracias al progreso tecnológico, finalmente lo que debíamos aspirar era una sociedad tecnocrática, donde los sacerdotes o los líderes religiosos fueran reemplazados por ingenieros y por científicos. Miren qué importante. Wow. Y él habla incluso del cristianismo socialista. Miren, qué interesante. Y era esta idea de que a través de la tecnología vamos a aspirar al orden y progreso. ¿A qué le suena orden y progreso? Nuestro. Brasil, No, eso dice, bueno. está A escrito en la dictadura. bandera de Brasil. Orden y progreso. En la progreso. bandera, bueno, no sé el caso de Stroessner, pero en la bandera de Brasil ustedes ven orden y progreso, ¿no? Es orden y progreso. Sí. Bueno, ese es una frase nacida del progresismo. No sé si los amigos brasileños lo sepan, pero es una frase en el corazón de esta fe en el progreso secular de inicios del siglo XIX. De hecho, hay una iglesia progresista basada en los principios de Henri de Saint-Simon que todavía opera en Brasil. Ojo, no recuerdo el nombre, pero todavía existe esa iglesia. Bueno, uno de los principales, si no el principal discípulo de Henri de Saint-Simon fue Auguste Comte. Comte fue un sociólogo, bueno, un científico social, vamos a ponerlo así. Y ojo con esta palabra, científico social. O sea, como si los aspectos sociales pudiesen estar sometidos igual a las reglas de las leyes duras de la física, de la química, cuando las sociedades no están regidas por esos principios necesariamente de causa y efecto. O sea, tú puedes someter a dos sociedades, aplicarles la misma receta económica o la misma receta política y los resultados van a ser completamente distintos. Entonces es un concepto, este concepto de ciencia social, eso también es un concepto progre, porque nos tratan de cuantificar las relaciones humanas. Bueno, Auguste Comte extiende las ideas de Saint-Simon y dice, bueno, las relaciones sociales pueden cuantificarse, podemos medirlas, podemos hacerlas más exactas. Surge así la sociología como campo de estudio. Él es el creador de la sociología como campo de estudio. Y también de un método filosófico que se llama el positivismo, que es un método de investigación basado en, vamos a decir, en la experiencia, en la medición, en la observación, ¿no? Como que todo pasara por, vamos a decir, reglas muy precisas y específicas. Bueno, ese mismo siglo XIX tiene autores como Herbert Spencer, el famoso darwinismo social. Tienes a otros autores como John Stuart Mill, uno de los padres del social liberalismo británico, pero también del utilitarismo y de una fe en el progreso. Ahora, estas bases ideológicas, no es que los progres de hoy sean muy originales. Lo que ha sucedido es que han literalmente copiado a sus antecesores, quienes a su vez copiaron a los de la Revolución Francesa, y aquí se van a caer de espaldas porque esto es lo más interesante. A los progres les encanta renegar de la religión. Dicen que no, que estos fanáticos que creen en pajaritos y en angelitos, en cosas que no existen, en duendes, etc. Todas estas ideas de progreso seculares de la Revolución Francesa tienen su origen en San Agustín de Hipona, el primer gran ideólogo del progreso. O sea, si existe una idea de progreso entendida como un proceso de ascendencia, de desarrollo, de crecimiento que es lineal y ascendente, ¿no? Donde la etapa previa siempre es inferior a la etapa actual, esa idea la plantea San Agustín de Hipona. Y San Agustín de Hipona es uno de los padres de la doctrina cristiana. O sea, la idea de progreso es una idea cristiana, tal como la entendemos hoy. Entonces vean cómo los progres, incluso hasta eso, ¿no? Como decimos en Perú, se chorean la idea, se la roban, la deforman y la presentan como... Son los menos originales que hay. Lo que pasa es que esta manga de ignorantes que se creen todos unos sabios, solamente saben repetir pues 3 o 4 tonterías que les dicen, ¿no? Que sus patrones les dicen repite esto y bueno, esto repiten y como tienen todos los títulos y aparecen en toda la televisión, es una forma de validarlos intelectualmente. Son puro humo, la inmensa mayoría son puro humo. Bueno, entonces ya quedando claro que esta idea de progreso tiene un origen cristiano, volvemos al progresismo del siglo XXI. El progresismo targiversado que crearon ellos. Exacto, para que no estén diciendo que estoy disparando para todas partes y digo todo y no digo nada. Entonces voy a atar la idea a lo que está pasando ahora.
con esta idea de tercera vía, ¿no? De un centro moderado, tecnocrático, ya tiene más o menos el origen, y aquí viene lo interesante. Vamos a generar estas pugnas, seguimos con las pugnas mercado y Estado. Zurdos empobrecedores, derechistas neoliberales, explotadores y asesinos, y racistas, ¿no? O sea, victimario-víctima. ¿Ok? Así nos han tenido con este discursito del Grupo de Puebla, de Chávez, después fue Maduro, Evo, Correa, ya saben que realmente ya cansan estas tonterías porque repiten una y otra y otra y otra vez y al final no solucionan nada. Aquí estaba el truco, y esto es lo que es un progre. O sea, tú puedes decir ya, no es progre porque se asocia en América Latina, ojo, en el hemisferio norte, vamos a decir, en Estados Unidos y en Europa, el concepto liberal es distinto. No es como lo entendemos en América Latina, que lo tendríamos a la centro derecha. El liberal en Europa y en los Estados Unidos es de centro izquierda. ¿Por qué? Porque adscribe a 3 tradiciones. Una tradición británica, que es la de John Stuart Mill, el social liberalismo británico. Una tradición alemana, que vendría a ser el ordoliberalismo. Hay una frase que ustedes seguramente deben haber escuchado: economía social de mercado. Sí. Ese es un concepto ordoliberal, alemán. Y después la variante del liberalismo socialista o de estado de bienestar de Rawls, de John Rawls, que también es de los Estados Unidos. Entonces, de ahí, eso vamos a decir que son liberales igualitaristas. No sé si van entendiendo la idea. O sea, son liberales que tendrían que pertenecer a la derecha porque aman al individuo, al Estado, al individuo, al mercado y la libertad, pero también aman la justicia y la igualdad. Es decir, son una especie de precursores de tercera vía. O sea, no quieren agarrar de lo poquito de acá y quieren agarrar de lo poquito de allá. Ese es un socioliberal. Y esos socioliberales vienen a ser los precursores de los progres. Lo que hace Giddens en su libro es sistematiza estas ideas para definir bien qué es este centro moderado tecnocrático, progre como lo conocemos hoy. Entonces, volvemos a América Latina, a esta idea de derechas e izquierdas. Entonces van a decir, pero bueno, todos los zurdos son progres. Y esa narrativa se reforzó porque se decía que el neomarxismo, que el posmodernismo, que el deconstruccionismo, y todo eso se asociaba. La Escuela de Frankfurt, todo eso se asociaba a los zurdos, porque son de zurdos. Pero era a mi entender, era un error porque generaba confusión. No basta con decir que tú eres de derecha porque tú amas al mercado y odias a los populistas de izquierda empobrecedores. Y no basta ser de izquierda para decir, ay, estos ricachones nos están destruyendo y son racistas. Pueden tener esa diferencia, pero ¿en qué se parecen los progres? Y aquí es donde van a encontrar que estas dos polos se fusionan, derechas e izquierdas aparentes. Los dos son utilitaristas, es decir, tienen una visión de, como lo dice su nombre, de utilidad. Algo es valioso en cuanto es útil y genera utilidad para las mayorías, vamos a ponerlo, ¿no? Pero algo es valioso en la medida que es útil. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si es que se ponen a ver conceptos como la vida, bueno, si no es, hay dignidad y hay valor intrínseco, sí, pero no es útil. Bueno, el criterio supremo es la utilidad. Claro, y eso cosifica al ser humano. Le quita el valor y le da un precio. Le quitan el valor, pero le ponen un precio. Absolutamente. De ahí voy a entrar al tema ese porque también lo creo que he encontrado una manera de explicarlo que queda muy claro y todo el mundo lo puede entender y lo puede usar para defenderse argumentalmente. Entonces, tienes esta idea de que son utilitaristas. Segundo, estos zurdos y estos diestros supuestamente enemigos son materialistas. O sea, ese utilitarismo, todo lo que sea material es beneficioso. Y material no solamente me refiero a cosas, sino que, por ejemplo, todo aquello que me dé placer es valioso. Por eso es que vemos esta cultura hedonista, este utilitarismo hedonista, como se llama, ¿no? Donde la felicidad pasa por la autogratificación, por eso come todo lo que sea, diviértete todo lo que sea, drógate todo lo que sea, ten sexo todo lo que sea, prueba con todas los que puedas que sea, porque es tu cuerpo, tu decisión, tú eres tu propio soberano y es tu libertad absoluta. Y se van dando cuenta, aquí no es un discurso de izquierda, sino que vendría a ser, entre comillas, un discurso de derecha, aparentemente, ¿no? La libertad individual, el individuo es soberano. El Estado no se tiene que meter porque es mi vida. Puro engaño. Entonces, son utilitaristas, materialistas. Tercer punto, los dos extremos son relativistas. Esto es muy importante. Es decir, las verdades absolutas es el eje común sería.
Claro, exactamente. Tú puedes decir, pones a un hombre desnudo con una mujer desnuda, las diferencias anatómicas son evidentes, las diferencias psicológicas son evidentes, la voz, la forma de caminar, todo es diferente, pero no, eso es, nos construimos socialmente. Así que eso es relativo. ¿Ok? Todo lo relativismo. ¿Y qué significa el relativismo? Los El valores relativismo, también. todo, exactamente. El relativista lo que te va a decir es, todo depende del contexto. Lo que Y le depende de conviene. quién. Y depende de quién, ¿no? Claro, entonces, oye, ¿está mal matar a un niño de 3 años a patadas en la cabeza? Ay, Dios mío. Aunque no crean, va a surgir gente que va a decir depende, porque a ese nivel de adoctrinamiento han llegado. Depende, porque tenemos que respetar, si es una cultura, tenemos que respetarla, y así entramos. ¿Cuál es el problema del relativismo? Que te impide llegar a verdades absolutas. Y en una sociedad donde tú no puedes tener consenso sobre temas fundamentales, es decir, sobre verdades absolutas, lo que abre es la puerta inevitablemente es al caos y a la destrucción de esa civilización. Inevitablemente. ¿Por qué? Porque eres incapaz de ponerte de acuerdo cuando tú hablas de que cada uno es dueño de su verdad y que cada verdad es igual de valiosa, lo cual es falso. Estás abriendo a la puerta al caos, porque en algún momento estos sujetos que tienen diferentes visiones de verdades también tendrán intereses diferentes. Entonces, cuando tengan intereses diferentes, ¿cómo vas a mediar si es que no existe una base común para mediar estas tensiones? Va a empezar a surgir la primacía del más fuerte, es decir, un estado como Hobbes concebía, ¿no? Thomas Hobbes, este filósofo político inglés, cuando planteaba esta idea del Leviatán, que en un estado de la naturaleza, en un estado donde no existía autoridad y no sé, arreciaba la violencia y la inseguridad, el fuerte destruía al débil. El homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Y ante esa situación el hombre volvía al estado de la naturaleza, es decir, un estado salvaje. Y que en ese momento la vida del hombre y hay una frase muy, muy clásica de ese libro, El Leviatán, que es Life is nasty, short and brutish, o sea, la vida es corta, triste y brutal. Ok, eso es lo que pasaría cuando el relativismo se consolida. Y ojo, miren, ¿cómo impone el relativismo? Con discursos de amor. Ay, no, respetemos, amemos, seamos tolerantes, que esto, que el otro. Todo es puro amor, pura armonía, bla, 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 pianito de fondo, todas las producciones videográficas, salen los artistas arrodillándose por Black Lives Matter, Greta nos dice, how dare you, y salen los artistas cantando algunas cancioncitas y las mismas estupideces de siempre. Lo que están sembrando están plantando la dinamita para después abrir puertas a conflictos. Y ya lo estamos viendo, por ejemplo. Caos. Ya lo estamos viendo, ¿ok? Entonces, tienen esta idea, ¿no? De que todo es relativo. Bueno, el problema del relativismo es que no puedes llegar a verdades. Y cuando la verdad no es inalcanzable, abriste el campo para el caos. Y miren qué curioso, acá hay una contradicción filosófica fundamental con el relativismo. El relativismo te dice que los absolutos no existen. Esa es la tesis del relativista. Pero lo curioso es que los relativistas, o para los relativistas, todo, absolutamente todo, es relativo. Es una contradicción fundamental. O sea, niegan lo absoluto, pero desde su posición todo y absolutamente todo es relativo. O sea, es una contradicción realmente fundamental. Entonces, ya hemos dicho, utilitaristas, materialistas, relativistas. Sí. Cuarto punto, son universalistas. ¿Qué significa? Que estos creen que su ideología o su forma de ver el mundo tiene que ser aplicada en todas partes, independientemente de las características culturales, históricas, sociales, económicas, políticas. No da lo mismo. Tú abres libre mercado en Afganistán y va a ser una maravilla. Tú instalas un sistema democrático en Uganda y ese país en 10 años va a ser una potencia superior a Estados Unidos. Así creen, ¿no? O no, ¿sabes qué? Si tú aplicaras el verdadero socialismo, antes no funcionó porque esos traidores al partido no lo hicieron. Bueno, pero si tú aplicas realmente el modelo, va a ser fantástico. En todas partes del mundo. Entonces se fijan, ya no solamente es una cosa de zurdos. Los derechistas, entre comillas, la misma chola, como decimos. Es exactamente la misma la cuestión. Entonces, ya tenemos utilitarismo, materialismo, relativismo, universalismo.
Y la última, cientificismo. Y la más peligrosa. ¿Qué significa esto? No es que sean ni siquiera ateos, son anticristianos abiertamente. No es que sean ateos o agnósticos, no, detestan a la iglesia, zurdos y diestros por igual. Y no van a encontrar solamente un discurso de odio de los comunistas hacia la iglesia, que ha sido histórico. O sea, Marx decía que la religión era el opio del pueblo y satanizaba a la familia, y realmente la iglesia era vamos a decir, un dique de contención. ¿Por qué? Porque Marx entendía que el catolicismo planteaba estos valores absolutos que estaban arraigados en las familias, y las familias eran la unidad de defensas, la última unidad de defensa frente a estados totalitarios. Por eso era imperativo destruir la religión para destruir estos absolutos, desintegrar a la familia y que se posicionara un estado dominante. Pero ese discurso no solamente lo ven en la izquierda, también lo ven en los derechistas. Hay unos derechistas que son pro ciencia, ya no hay que, ahora ya no hay que, no hay que hacer ciencia para buscar verdades objetivas, sino que a la ciencia hay que creerle. Believe in science, así era la campaña de Biden, por ejemplo. Y uno dice, miren al nivel al cual hemos llegado, ¿no? Y todo es ciencia, no, porque la ciencia lo va a responder todo, porque la ciencia, estos payasos que salen ahí rezando, no sirven para nada, son unos primitivos. La ciencia tiene todas las respuestas. Y miren qué curioso es esto, la ciencia es simplemente un instrumento, o un conjunto de instrumentos. Y ese conjunto de instrumentos lo que te permite es llegar a verdades objetivas. Pero no te permite llegar a todas las verdades objetivas, sino a una parte de esas verdades. Y aquí lo planteaba el más eminente filósofo conservador inglés desde Edmund Burke, que es Sir Roger Scruton, quien tuve la fortuna de conocer y a quien tuve la fortuna de ser su alumno. Y Scruton plantea una frase que es... Esa sola frase destruye por completo esta estupidez de que la ciencia lo es todo. Él dijo, la ciencia no tiene todas las respuestas, porque la ciencia no te plantea todas las preguntas. O sea, ese es no sé si han visto ese meme cuando uno ve en YouTube o en Twitter, cuando salen los negritos saltando así, ¿no? Con los anteojitos así. Ya, igual, esa respuesta es para ponerle ese videito después. La ciencia no integra todas las áreas que realmente convergen al estudio. Así es. Les planteo cualquier pregunta, se lo planteo a un progre. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Ya, ok, saca tu regla, tus experimentos, saca tus pipetas, haz tu método científico y sácame la respuesta. ¿Se dan cuenta del absurdo? Hay preguntas que la ciencia no puede responder y que son igualmente valiosas que aquellas dudas que tenemos desde la ciencia. Disminuye el campo de estudio también. Disminuye el campo de estudio y no solamente eso, es antihumano, es empíricamente, es decir, la evidencia prueba que es antihumano, o sea, es anticientífico decir que la ciencia tiene todas las preguntas y todas las respuestas. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene otras aspiraciones. No solamente busca entender el mundo que lo rodea, no solamente busca saber por qué el agua tiene cierta textura y por qué Marte está por aquí, y cómo se compone el fuego y cuál es la anatomía de los animales. No solamente eso, el hombre también tiene otro tipo de aspiraciones, o tiene otro tipo de intereses y otro tipo de manifestaciones de su condición humana. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, la pintura, la filosofía, la literatura. Ahí está, pues. O estoy hablando tonterías. Ay, ¿dónde está la evidencia? En mi propio argumento está la evidencia. Ay, pero no tiene suficientes datos. Es que, ¿sabes qué? Tráeme un jugo y cierra la puerta por fuera. ¿Por qué? Porque el argumento es completamente lógico y contundente y empíricamente validado. Entonces vamos a poner, y solamente cortito. Quiero dar otro ejemplo, dentro de este tema. Dicen, no, pero por ejemplo tendríamos que saber todo, porque ni siquiera existe espíritu, hasta el espíritu es material, dicen. Piensen por ejemplo en una pieza musical. Claro, uno cuando compone la música tiene el pentagrama, las corcheas, la semicorchea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y uno dibuja la cuestión.
Y claro, va a encontrar la estructura de esa canción, ¿no? La melodía en ese pentagrama. Ya, esa es una cosa, ya sabes perfectamente cómo funciona, fantástico. Y cuando empiezas a escuchar, no sé, Tchaikovsky o Bela Bartok, o cuando escuchas a Vivaldi, estás pensando tú en, ay, se equivocó el do re mi, aquí le hubiese metido este fa sostenido. ¿Sabes qué? Un cachetadón, no solamente ya no me traes el jugo, sino que te voy a plantar un cachetadón por idiota. ¿Quién está pensando en la ciencia ahí? Nadie. Lo que va a estar pensando la gente es algunas canciones, el recuerdo de un hijo, de un pariente querido, de una novia, de un momento. Emociones. Sí. Ahí está. O sea, esto es, obviamente, llegar a esta, sí, no sé si están ahí todavía. Estamos ahí hablando. Hubo apagón. Nos fuimos a buscar tu jugo. De naranja, por favor, con hielo. Bueno, entonces, se dan cuenta cómo esta argumentación es contundente en sí misma, porque está validada por la lógica y por la evidencia. Entonces, ¿qué es un progre? Un sujeto utilitarista, materialista, relativista, universalista y cientifista, que reemplaza a Dios. ¿Por qué? Porque pone al hombre en el centro. El hombre es el Dios ahora. El Homo Deus, o sea, el Homo sapiens queriendo ser Homo Deus. Esa es la lógica detrás. Y al final, ¿qué ha sucedido cada vez que el hombre ha creído que finalmente podía emanciparse a través de la tecnología y sacó esa dimensión? Ni siquiera voy a hablar del cristianismo, ¿no?, que era de Occidente, pero vamos a decir, cuando sacan a Dios o las creencias religiosas de la ecuación, ya hemos tenido experiencias históricas, como la Revolución Francesa, como la Revolución Bolchevique y la Unión Soviética, como la China comunista, como la Alemania nazi. ¿Y en qué terminó todo eso? Caos. Okay, entonces no me digan pues de que ustedes finalmente ahora sí ya... No, antes todas esas eran malas. Ahora sí nosotros tenemos los antídotos y sabemos cómo con la tecnología vamos a ser realmente superhombres. Estamos caminando directamente al mismo error. El hombre no aprende de su historia. Pero, Miklos, de todas maneras, el progresismo se vale de ese sentimentalismo, porque todo es cómo yo me siento, cómo yo me percibo, cómo yo esto... Claro, pero el sentimentalismo exacerbado. Es que eso es literalmente apelar también a un relativismo, ¿no? O sea, mi propia verdad, o sea, mis emociones son mi verdad. Finalmente la guerra siempre, la disyuntiva siempre es la misma, la guerra entre el espíritu y la materia. Ah, exactamente, o sea, y de hecho desde la filosofía tienes un campo desde el cual se trata de justificar, por ejemplo, la ideología de género y esta dualidad, ¿no?, que existe entre no es mi cuerpo porque yo me siento distinto, que es esta rama de mind-body o filosofía del cuerpo y mente, ¿no? Que hay una disociación, que no necesariamente lo que tienes en tu cerebro está expresado en tu organismo. O sea, han trabajado durante décadas en base a todas estas construcciones teóricas para llegar a lo que estamos viviendo hoy, que es la negación de la verdad, que es la negación de la ciencia, porque el hombre científicamente se puede comprobar que el hombre no solo busca la ciencia como un instrumento de búsqueda de verdad, de relativismo absoluto, y lo que vemos es este caos completo. Una consulta. Entonces, para cerrar la idea del progresismo y responder la pregunta que creo que más o menos queda respondida, es el progre es de derecha y de izquierda. ¿Y cómo se va a manifestar? Progre que apruebe el aborto, que apruebe la agenda LGBT, que apruebe el feminismo, es decir, todas estas agendas que buscan deconstruir al ser humano, que buscan negar realidades y verdades objetivas, en nombre, apelando justamente a esta emoción, ¿no?, y a estas falacias, a estas promesas vacías de emancipación. Eso es un progre. Entonces, que no les digan, yo soy anti-izquierdista y anti-progre porque yo quiero el mercado, y zurdos los odio. Pero viva el aborto, viva la agenda LGBT, progre, liber progre. Y justamente el presidente de la Argentina, Fernández, cuando aprobaron la ley del aborto para globalizar todos estos conceptos que dijiste de utilitarismo, materialista, relativista, universalista, cientificista, todo eso, él hizo un comentario cuando se aprobó el aborto que dijo: no dejaremos que ninguna mujer pierda su trabajo o no tenga oportunidad de trabajo porque no se le dio un aborto.
Y ahí eso parece que engloba todo lo que vos estás diciendo, porque el ser humano, cosa que estaba dentro de esa madre, por así decirlo, lo cosificaron completamente. Así es. Y ahí, Voy y a- ahí, y ahí es, estamos No, engranando. adelante. Ujú. No, querían hacer otro comentario, Ah, no sé. yo iba a preguntar algo. Estamos hablando del relativismo versus el absolutismo, ¿verdad? ¿Y qué podés comentarnos? Porque según escuchamos antropológicamente no hay verdades absolutas, ¿verdad? ¿Y cuál es la teoría y el argumento que manejan los absolutistas versus los relativistas? Bueno, los absolutistas, vamos a decir, los primeros absolutistas son aquellos que empezaron a generar los primeros códigos legales o morales de la sociedad, o los códigos religiosos. Vas a encontrar una expresión de absolutismo puro en los 10 mandamientos. Los 10 ¿Por qué? mandamientos son de Porque, los absolutistas. Sí. claro, son principios absolutos. No matarás. Independientemente de la consecuencia o de la utilidad de esa acción, tú a priori, es decir, antes de, no lo haces porque está mal. Es un acto inherentemente malo. Eso desde la filosofía vendría a ser el campo de la ética. Estarías hablando de ética deontológica, ¿no? La ética de imperativos categóricos, o sea, cosas que tú no puedes hacer y que no te gustaría que te hagan otros. Quiero Eso es nomás, ese es un parafraseo del cristianismo, en realidad, ¿no? La sí, deontología kantiana. justamente quiero nomás acotar que muchas veces cuando hacemos una analogía de los 10 mandamientos, ponemos en un folclore distinto como el de la psicología, el humanismo, podemos interpretar como correctos porque está salvaguardando la psique, el alma del folclore, que vos le analices al ser humano, la integridad mental, psíquica, física del ser humano. Porque, por ejemplo, dice, amarás a tu madre y a tu padre y tendrás larga vida sobre la tierra. ¿Y qué pasa con aquellas personas? Estoy explicando una comparación, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellas personas que no cumplen esto? No se trata de un dogma, una doctrina, una ley, sino si vos estás mal con las personas que te dieron el origen y forman tu estructura interna, mitad y mitad, entonces no vas a estar bien contigo y con el resto del mundo. Porque Esto no, a eso voy, porque generalmente cuando hablamos de estos temas nos catalogan de lo que somos fundamentalistas, ideologías fundamentales, y no se trata de eso, sino se trata de un raciocinio, una lógica que compete al bienestar en todas las esferas, sin desintegrar lo que representa realmente un ser humano en todas sus dimensiones. Claro, es un punto intermedio que busca el bienestar del individuo, pero también entendiendo que ese individuo no está aislado, sino que vive en una comunidad y Claro. que sus acciones se generan consecuencias que pueden ser buenas o malas para aquellos miembros de su comunidad. Entonces es un punto intermedio, vamos a decir. El conservadurismo político captura políticamente o filosóficamente esta idea y la transforma en acción política, porque para el liberal, por ejemplo, el individuo es el fin supremo, para el zurdo es la sociedad, pero para el conservador es la familia. Es un punto intermedio, ¿no? Entonces entiende el conservador que tienes que tener una acción social porque no estás aislado, pero también tienes derecho a tus libertades individuales. Entonces, iba al tema porque se estaba hablando me dieron el ejemplo de Fernández, ¿no? Que del aborto, sí. pobre Argentina, realmente es una lástima que estén en manos de gentuza como esa. Realmente lo digo porque es una pena, ¿no? Lo peor de lo peor les gobierna ahorita. Es terrible. Pero bueno, con esta idea del aborto. El aborto es la expresión suprema de todos estos principios que yo he hablado, ¿no? Aplica en todas las categorías que yo he dicho. Y el aborto es vamos a decir, la etapa que consuma la catástrofe civilizacional que se está cocinando ahorita en todo Occidente. ¿Por qué? Porque no se puede entender, o sea, el ser humano existe y todos los derechos y conceptos que se crean alrededor del ser humano tienen utilidad, validez solamente en presencia de seres humanos. Entonces, por ejemplo, el concepto de libertad solamente tiene sentido, ¿no? como un derecho, como una categoría jurídica, solamente tiene sentido si es que existen personas. Si no existen las personas, el concepto de libertad es vacío. El concepto de solidaridad también, el concepto de, no sé, todo Estado, mercado, todas estas ideas no tendrían sentido si es que no existieran seres humanos. ¿Eso qué significa? Que para que se generen estas nuevas, vamos a decir, categorías o libertades o derechos,
El derecho fundamental sobre el cual se generan o sobre el cual se construyen los demás es el derecho a la vida. Punto. Es el derecho supremo, es el derecho de los derechos, independientemente de tu raza, religión, sexo, orientación sexual, lo que sea. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la vida. Punto. Sobre este derecho nacen libertad, nacen solidaridad, nacen cooperación, lo que quieran. Pero este derecho es fundamental. Cuando tú apruebas el aborto, lo que estás haciendo es transformas al ser humano de un sujeto de derecho a un objeto. Este quiebre es fundacional. Cuando tú lo haces, cuando tú al ser humano lo categorizas de tal manera en que sabes que ya, el aborto es un derecho para la madre, no para ti, así que te vamos a eliminar. Y se transforma, es la cosificación o la instrumentalización del ser humano. ¿Qué haces tú cuando al ser humano finalmente lo degradas de esa categoría? Es decir, le niegas una dignidad, un valor inherente a esa vida. Lo transformas en una cosa. ¿Y qué haces con las cosas? Las cosas las puedes botar a la basura, aborto. Las cosas las puedes manipular, doblar, romper, experimentar, utilizar. lo que se está haciendo ahorita con los embriones de 14 días humanos para la investigación en células madre y en otro tipo de investigaciones. Ya estás experimentando con vida humana. La vez pasada vi hace como 2-3 meses atrás un experimento que se hizo en los Estados Unidos donde con cuero cabelludo de fetos abortados se implantaron estos pedacitos de cuero cabelludo en las pieles de ratas y cuando crecieron estas ratas todo el pelaje blanquito y los pelitos de estos niños abortados en marroncito ahí se notaban. Ay, qué horror. Quiero que entiendan el nivel de Ciencia. de degradación al cual hemos llegado. En nombre del progreso. Ojo. En nombre del progreso. Entonces, puedes experimentar. Puedes comprar y vender como un producto. Cuando uno va a una tienda de celulares, hay diferentes modelos y esos modelos tienen diferentes precios de acuerdo al color, las características, la marca, etc. Bueno, exactamente lo mismo, vientres de alquiler. Puedes mandar a comprarte un niño, ay, porque es mi derecho a ser padre. No, no tienes derecho a ser padre y no es un derecho a tener una familia. No son derechos. No son, punto. Entonces, si lo fabricas en la India, bueno, te va a costar más barato, ¿no? Porque la madre, las condiciones son diferentes, la genética no es tan buena tampoco, aunque puedes simplemente alquilar el vientre, obviamente nadie te garantiza qué tipo de alimento le van a dar, cuáles son las instalaciones, el precio va a ser más barato. Por ejemplo, si fabricas el mismo bebé en los Estados Unidos, otro precio. O puedes incluso, si es que van a la tienda de fertilización in vitro, ¿no? O esta de gestación asistida, donde van las mujeres y dicen, ya quiero que mi donante me saque semen de un hombre que sea, no sé, pues rubio, de 1,90 m y que sea entre los 22 y los 35 años. E intelectual. Exacto, y que sea Einstein, y que sea tan fuerte como Schwarzenegger y tan rápido como Usain. Y de partido. Ya, okay. Esa muestra, esta es la muestra más alta. Pero mira, tenemos combo hoy día porque estoy ¿no? Hoy día soy amigo tuyo, me caes bien. 2x1, tenemos un 2x1 donde puedes recibir una muestra un poquito más misia, pero te estamos dando, no sé, pues las características de Freddie Mercury para que cante como un ángel. Fíjense, obviamente estoy hablando tonterías, o sea, en el ejemplo, pero el punto se ilustra claramente. No, y La cuando, cosificación y como que compras un auto. no, y cuando Exactamente. te vas a un procedimiento in vitro también estás produciendo varios embriones. No todos utilizas, el resto se congelan, o sea, y tenés un montón. ¿Cuántos embriones hay congelados? Así es que se venden, obviamente, para investigación. Es decir, no es un acto de altruismo. Otros se destruyen abiertamente. Y tienes ahí la creación de un mercado. Pero ojo, no solamente porque estos progres idiotas creen que su tema está circunscrito al derecho. Alrededor de todo esto, por ejemplo, de las vientres de alquiler se crean unos negocios perversos. Trata de blancas, tráfico de personas, prostitución infantil, abducción de niños. Ay, pero yo no le hago daño a nadie.
es para meterles un cachetadón con 2 manos en las orejas para dejarles la paralítica, porque realmente son... Vamos a No, ver. es que molesta. A mí me irrita profundamente ese nivel de naivismo y de estupidez, porque tú puedes causar daño siendo malo, deliberadamente malo, pero puedes causar tanto más daño siendo eminentemente estúpido. Miklos, tengo una pregunta acá de un seguidor, está preguntando, quiere saber cómo usted se define políticamente, de derecha, de izquierda o de centro. Me defino, vamos a decir, en el eje político antiguo, me defino porque está destruyéndose en estos momentos, me defendería de centro derecha, sería un conservador abiertamente, y tengo más confianza en que el mercado funcione sin mucha intervención estatal, o sea, tengo más confianza en el mercado que en el Estado, pero no creo en la operación libre del mercado completo, creo que el Estado tiene una función de regulación también. Soy pro vida, pro familia, creo en la libertad individual, pero también creo que, como dijo John Locke, un liberal inglés, el hecho de que existan restricciones a tu libertad garantiza tus libertades. O sea, que existan leyes que justamente limiten lo que decía del estado del hombre hobbesiano, ¿no? El estado de la naturaleza. Puedes ejercer cierta libertad porque tienes ciertas restricciones que te permiten interactuar con los demás para acomodar intereses que a veces puedan ser contrapuestos. Entonces, me definiría de esa manera. Pero actualmente me defino como que es una categoría ideológica que estoy creando. O sea, no es que yo la haya creado, ya existía, pero yo estoy en un proceso de investigación donde estoy elaborando un nuevo eje ideológico que ni siquiera es político, sino que es un eje ideológico para el siglo XXI, donde van a empezar a entrar estos temas de la ciencia, ¿Cómo lo donde ya llamarías? no van a ser las discusiones políticas y económicas las más importantes, sino aquellas orientadas a la esencia del ser humano. ¿Qué significa ser humano? ¿Estamos a favor de modificarnos con la tecnología o no? Esos son los debates que se vienen ahorita, con la bioética. Y la ética los límites al transhumanismo también, a toda esa experimentación. Exacto. Entonces, por un lado vas a tener a los transhumanistas en sus diferentes variables que te van a decir, sí, ¿sabes qué? Métele harta tecnología, convirtámonos en cyborgs, tengamos niños fuera de la madre, seamos asexuados, tengamos placer 24 horas al día, eso sería lo fantástico, ¿no? Vivamos para siempre ya. Esos son los transhumanistas. Y por el otro lado están los bioconservadores. Yo me defino bioconservador, digo, una diferencia fundamental es que el bioconservador pone la tecnología al servicio del hombre y no como el transhumano que te pone al hombre al servicio de la tecnología. Y yo la creo naturaleza que, también. y exactamente, porque lo que está buscando es ahí modificar la naturaleza humana y la condición humana, ¿no? La experiencia del ser humano. No me refiero Yo digo, a la bio, sino que volver a vincular a la esencia del ser humano con la naturaleza, que es lo que nos mantiene desconectados y nos genera estas controversias mentales. o sea, sí, no he entrado en ese, o sea, no he entrado en ese nivel de, que es una dimensión válida, ojo, ¿no? La conexión que tenemos, por ejemplo, con nuestro entorno, filosóficamente lo puedes abordar, estéticamente, desde el arte también lo puedes abordar, desde la música. No son mis campos, no me he puesto a pensar en eso, pero sí hay validez en esa, vamos a decir, en esa reflexión. Pero el punto es que proteger la condición y la naturaleza del ser humano. Yo digo la ciencia es fantástica, porque ojo, me van a decir, no, pero este sujeto es un conservador radical que está en contra de la ciencia. No, mentira. Yo estoy a favor de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Me parece fantástico. Pero estoy a favor de la ciencia y el desarrollo tecnológico en la medida que esa ciencia y ese desarrollo tecnológico benefician al ser humano y no lo destruyen. Aporte. Exactamente. Entonces, me encanta las laptops, sí, me encantan las laptops, me encanta los celulares, me encanta hablar por ¿no? Hablemos No por sé, Zoom, etcétera. jugar ajedrez en línea, que siempre me ha gustado mucho el ajedrez. No sé, todo lo hacemos por tecnología y la tecnología me encanta. Los aviones me encantan. Y digo, todo eso es fantástico, pero se está estafando a la gente porque se le presenta esta fusión, esta idea de transformarnos nuestra esencia con esta tecnología como si fuera algo fantástico, cuando en realidad lo que estamos haciendo es destruir lo más preciado que tenemos. Y yo siempre digo que una cosa es transhumanismo y otra cosa es medicina. Ellos tratan de presentar todo como si fuera terapéutico y positivo. Y tú no tienes que cambiar, o sea, me dicen la tecnología puede, o sea, con la técnica, por ejemplo, CRISPR de edición genética, tú puedes curar enfermedades monogénicas como la fibrosis quística. Me parece fantástico. Estoy completamente adentro y me parece increíble la técnica CRISPR. Sí, pero mira, también, porque así como podemos hacer estas cosas, también podemos diseñar bebés en laboratorio.
Ya, eso no me gusta. Eso no me gusta, ¿no? Porque ya empiezas a jugar a ser Dios. Y yo planteo esto desde una posición agnóstica. Yo no soy creyente. No soy creyente. Yo no creo en Dios. No niego pues, que exista tampoco, pero no creo en Dios. No tengo esa fe, no la tengo. Mm, no sé, no la tengo nomás, pero bueno. Y aún así puedo reconocer el valor de esa dimensión trascendental del ser humano, que es tan importante, que unos pueden volcar con el cristianismo y otros encontraremos nuestra versión imperfecta, sacrílega, no sé, completamente, quizás esto me signifique pasar una temporada en el purgatorio, está bien, ¿no? Si tiene que ser así, lo haré, pero prefiero no, o sea, creo que Dios estaría muy, muy enojado si yo fingiera que creo en Él. O sea, pero el Pero punto es otra- el pero- ser. Es como la ley del hacer lo que a uno le gusta sin perjudicar al otro. Así es, ¿no? Eso es el famoso imperativo categórico que en realidad es un parafraseo del cristianismo. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y todo, Pero simplemente, miren, es así, es simplemente resumirlo en esto. Literalmente, la pregunta, la cuestión más sencilla que es la más difícil a la vez. Ser una buena persona. Hacer lo correcto. Seamos buenas personas, hagamos lo que sabemos que está bien. Y no me hagan con tanta teoría filosófica, ¿no? ¿No? Porque te van a hablar de los particularistas y los utilitaristas, los hedonistas. Ya, ok, va acá. Nosotros hemos sido diseñados de tal manera que sabemos, tenemos una intuición y un varón y un termómetro moral casi programado genéticamente que nos dice qué está bien, qué está mal. Un niñito sabe, sin que se le haya enseñado, que cuando le jale el pelo a otro niñito y lo hace llorar, así. ha hecho algo mal. Y se siente mal y le va a dar un besito, un abrazo. Instinto. O sea, no me vengan con tanta teoría al final. O sea, miren, yo que lo estoy diciendo o sea, sin el ánimo de dormirlas tampoco, pero el punto es que uno tiene cosas que están ya, vamos a decir, son inherentes del ser humano. sí. Seamos buenas personas, punto. Y a mí nunca me van a convencer de que eliminar seres humanos es algo bueno, pues. Y La con eutanasia, toda el no, aborto. pasa que con toda esta ideología, Mismo con principio. toda esa parafernalia ideológica que ellos inventaron, justifican el sentido bioético del ser humano, ¿verdad? O sea, como vos decías, o sea, cuando, ok, este invento que hiciste sirve para curar, no sé, la fibromialgia, pero también, o la enfermedad que nombraste, pero con esto también podemos crear un ser humano ya adentro de una bolsita, en un laboratorio. Bueno, eso ya no está bueno, ¿verdad? Y bueno, y eso, entonces hay que replantear cómo hacer, no sé, si vamos a hablar desde un punto de vista fundamentalista, ¿sí? Entrando en esta nueva era tecnicista con la tecnología y todo eso, habría que replantear y hacer como unos, no sé si llamarle mandamientos o algo que diga, bueno, hasta acá se puede llegar, hasta acá no, la vida, el ser humano, o sea, hay que dar, porque todo esto está, como hablamos hasta ahora, está relativizando completamente el valor de un ser humano, y el ser humano de por sí no tiene, o sea, no tiene un valor absoluto, porque el ser humano lo es todo, por así decirlo, ¿entendés? No, la vida del ser humano lo es todo. Además, eso abre la puerta, la caja Pandora abre la puerta a la eutanasia, a la eugenesia, a un montón de otras cosas y después ya uno no tiene límites, ya no conoce los límites. Se abre una caja de Pandora donde no hay punto de retorno. Y esto es lo que no entienden los imbéciles que están apoyando estas iniciativas, porque hoy van a ser los embriones, después van a ser los fetos, después van a ser los niños que tengan discapacidades, después van a ser los que tengan cierto color de piel, después van a ser los que tengan cierto color de ojos, o los que no pasen ciertos estándares de belleza. Abrieron la caja de Pandora, soltaron al Kraken, y hoy no les persigue, pero mañana cuando los persiga a ellos, ya no va a haber nadie ahí para defenderlos, porque estos mismos imbéciles fueron los que promovieron estas iniciativas. De hecho, No saben lo estamos viviendo una guerra, vamos a ser realistas, Híbrida, estamos viviendo híbrida. una guerra bacteriológica, química, mediática, como quieras llamarle, y el propósito es eugenésico. O sea, eso no podemos
Ese hecho es innegable. Claro, o sea, completamente de acuerdo, ¿no? Dentro de este gran paraguas que es la agenda del medio ambiente, la lógica es muy sencilla. El planeta Tierra está siendo destruido, es decir, ¿no? La trampa maltusiana, un exceso de población para tan pocos recursos. Esta plaga humana no tiene límite, se sigue reproduciendo. Y ojo, plaga humana, como lo han dicho varias personalidades, como David Attenborough, no sé si han visto esos documentales de la BBC, el abuelito Sí, ese de sí. los animalitos. Sí, que ¿no? parece súper tierno. Lindo el abuelito David Attenborough, sí, aquí estamos con los delfines, y empieza a hablar, y el planeta Tierra lo máximo, que esto que el otro. Sí, la plaga humana. Ok, Ajá. bueno. Entonces el planeta Tierra está siendo destruido por la plaga humana, ¿y cuál es el instrumento que usa esta plaga? El capitalismo. El capitalismo, ¿por qué? Porque el capitalismo es la extracción de recursos y nunca se detiene, y lo que busca es destruir, 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 hasta que va a llegar un punto donde todo se va a destruir y vamos a desaparecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gran reseteo. Gran reseteo. ¿Qué significa el gran reseteo? No podemos seguir con estas prácticas, tenemos que buscar formas más... ¿Cuáles son? Equality. Sí, tres conceptos son igualdad, Equidad. inclusión y sostenibilidad. Eso. O sea, liberté, fraternité, egalité del siglo XXI. Así. Inclusión, igualdad y sostenibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a evitar que esta plaga humana siga creciendo, vamos a proteger a la madre tierra y vamos a entrar a una nueva normalidad. Ahí está resumido, pues, Claro, en y hablando de la plaga humana, ¿vos qué postura tenés ante estas terapias génicas? O no quiero decir, porque viste que acá decís una palabra y te cortan, te bajan el programa, como la vacu, ¿sabes? ¿Ya de eso? ya, ok. ¿Qué opinas de eso? ¿Vos decís que esto forma parte también de todo este plan? ¿O Vamos qué a ponerlo en decís? Yo tengo mi opinión, que Sí. mi opinión podría significarles que se les baje el video, así que no lo voy a hacer. Lo que No, voy a de plantear... hecho, seguro se nos baja. De hecho, No, no, seguro no. No, pues no Igual, nombramos a Ya nos nadie, bajaron igual. uno, pero no nos preocupa. Ahí, acá No, nuestro no, no. equipo de producción ya va a guardar y vamos a poder compartirle. No. Podemos hacer lo mismo y utilizando o sea, hagamos aikido, Sí. ¿no? Vamos a utilizar sus propios argumentos. Vamos a decir que no, esto es completamente normal. Esto es una cuestión espontánea y de todas maneras ha sido... ¿Cómo pueden pensar ustedes que esto ha sido creado? Son unas Planificado. negacionistas conspiranoicas. Ok, ya. Vamos a decir que tienen toda la razón los que dicen que esto es así. Ok. Nadie puede negar, y esto es irrefutable, que esta situación actual se ha utilizado política y económicamente para meternos varios troyanos que nada tienen que ver con el tema en cuestión. Se acabó el asunto. Aquí no me vengan que, ay, ¿dónde esté la evidencia? Que salgan... Los papers. Los Exacto. papers científicos, Los los papers. papers científicos. Claro, otra cosa con eso, los papers científicos. Primera pregunta, ¿no? Porque le van a decir, pero ¿quién eres tú, pues, bacteria, para cuestionar al doctor no sé cuánto de Harvard? Así, porque así te lo plantean. Entonces, lo es primero que les vas a decir es, ya, perfecto. ¿Quién financió a este doctor de Harvard? Dime su fuente de financiamiento. Se acabó la discusión. ¿Recuerdan la idea de follow the money? Sigue la ruta del dinero. Exacto. Ya. Sí. Dato mata relato. Dato mata Claro, relato. se acabó. Ay, pero lo dijo el connotado sociólogo británico Rutherford Forever de la Universidad de Oxford. ¿Ya? ¿Quién financió este susodicho? Sí, hay que ir siempre abajo. De todas las investigaciones, Los precursores. en tu computadora te tenés que ir abajo y ahí dice quiénes somos. Y O en esa parte que dice quiénes exacto. somos, Y allá ahí abajo lo que vas a están notar es todos así mismo. Un patrón común. Los mismos filántropos detrás. Como un denominador Así de mismo. todos. Exactamente. Entonces ya te das cuenta. Y esto tampoco, pues, ay, ¿dónde están las pruebas? Bueno, haz la lista de financistas, pues. No me vas a perder el tiempo. Porque si no, les pido que me traigan otro jugo. Y la Me digan, relación de así ganancia es 1 a 20. Y O ahí sea, va- el negocio, el mayor negocio de quienes tienen acceso a manipular este tema. Es un gran negocio. Mientras es un salen gran 2 negocio. papers por día sobre Pero estudios científicos. yo no quiero que nos extendamos mucho. Quiero que Miklos concluya su idea porque por favor. me preocupa muchísimo lo que abarcaste en tu artículo de pandemia.
de la tormenta perfecta, el peligro que nos cierne, ese peligro, ese control, ese peligro perdón, de ese accidente que podría ocurrir. No sé si mi micrófono anda ya otra vez. Sí, te anda, escuchamos. te escuchamos. Que podría ocurrir en los cielos. O sea, con todos estos satélites que están lanzando y el nivel de control que pretenden instalar al punto de que no vamos a poder absolutamente decidir nada y no va a haber ni igualdad y no va a haber ni inclusión ni va a haber sostenibilidad, no va a haber absolutamente más nada. O sea, es una carrera por el exterminio, yo diría, porque no hay límites. La Tierra se ha camino al brete. convertido en la milla verde, por así decirlo, la película esa, la milla verde, entonces Claro, todo Green controlado Mile, esa por de- todos lados. Claro. Esa de The Green Mile es de Tom Hanks, ¿no? Ay, sí, Dios. sí, así mismo. Ujú, Es el patita que voltaba esas polillitas por la boca. así Tenemos que mismo. convertirnos como en la película El vendedor de sueños. No sé si Claro. vieron. Bueno, vamos a ponerlo en estos términos, ¿ok? Y yo siempre trato de ser muy responsable, de hecho no trato, siempre soy muy responsable, no es una posibilidad, sino es una afirmación. Siempre cuando yo presento alguna investigación lo hago con la responsabilidad de que lo que yo estoy planteando, la gente que lo lea no va a quedar indiferente a lo que estoy escribiendo y probablemente lo que busco es que esa persona reflexione sobre lo que yo escribo. Están ocurriendo cosas que de facto han limitado muchas de nuestras libertades. Eso también es incuestionable, ¿no? Vemos una situación donde intuimos que hay muchas cosas que están mal y sentimos que no hay algo turbio, hay algo siempre sucio detrás. La gente, eso es una intuición común en todas las personas que están siendo objeto de estos confinamientos y estas situaciones. Oye, los fact checkers. Exacto, los fact checkers, que son simplemente policías del pensamiento único, eso es el fact-checking. Yo no es que plantee escenarios futuros, yo lo que digo es, y esta siempre ha sido mi posición, están hablándome de la tecnología, de la cuarta revolución industrial, de la ciencia, como si fueran herramientas pues maravillosas, todo es maravilloso, todo es bueno, lindo, vamos a ser felices, nunca más hambre, nunca más desigualdad. Y esos discursos ultra optimistas ya los vimos, como les dije antes, en la historia y ya sabemos cómo terminan. Cuestiones que se vendían como ciencia y que terminaron generando enormes catástrofes. Caso, por ejemplo, de la frenología. No sé si ustedes ubiquen, la frenología era una ciencia académica de fines del siglo XIX hasta, vamos a decir, las primeras tres, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde eran estas mediciones de cráneo, ¿no? Se medían los cráneos de las diferentes razas humanas. Entonces ya decían, el caucásico es el estándar principal, porque los cráneos caucásicos tienen un diámetro de entre esto y esto promedio. El de los asiáticos es esto, de los hispanos es esto, de los afros es esto, y de los melanésicos, polinésicos es esto. Y hacían tablas, y habían papers y congresos internacionales. Las universidades más prestigiosas del mundo tenían departamentos de frenología. ¿En qué terminó la frenología? En 6 millones de judíos muertos en Auschwitz. Ahora, hay gente que dice que niega que eso ocurrió. Yo he estado en Auschwitz, yo he visto el campo de concentración, Yo estuve también ahí. estuve ahí. Y es terrible, y es innegable, existió, ahí está la prueba. El punto es el siguiente. Cuando se viene este optimismo irresponsable, siempre terminamos en desgracia. Y yo lo que estoy diciendo es, mucho cuidado. Yo no sé cómo van a reaccionar estas personas. En base a los registros históricos, en base a sus acciones anteriores, claro que tengo justificados, temores, ¿no? O recelos, porque ya hemos visto cómo actúan. La censura actual en redes, ¿no? La destrucción de los disidentes, la imposición contra la voluntad de inmensas mayorías de estas agendas. Entonces yo digo, tengo razones para desconfiar. No estoy diciendo que esos sean los escenarios. Cuando planteo esto de las constelaciones artificiales, que es el nombre de mi artículo, lo que estoy diciendo es que mientras nos tienen ocupaditos aquí en la Tierra, mirando al suelo, ¿no? Muchísimos millones de personas sin empleo, con una total incertidumbre, no saben qué van a comer algunos, unos ya se están muriendo de hambre abiertamente, otra gente que no sabe dónde va a llevar a los chicos al colegio, qué futuro le espera a sus hijos.
el crecimiento de estos estados liberticidas, la violación sistemática de nuestra privacidad poco a poco. Y uno dice, bueno, están poniendo satélites porque nos quieren dar internet satelital a todos. Y claro, son súper buenos, los más chicos, los más vulnerables, ¿no? Dicen, esto es fantástico, ¿cómo puedes pensar eso? No seas primitivo, pues papá, mamá, tú estás hablando tonterías. Voy a poder jugar mi juego Metal Gear en definición 4K a 120 cuadros por segundo. O sea, por favor, ¿qué más felicidad puedo tener que esa? ¿No? O sea, voy a ver mis videos de YouTube sin ningún tipo de corte. O sea, eso creo que vale la pena toda mi libertad y toda mi privacidad. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Cuántos actores hay en esa carrera? En primer lugar, lo que llama la atención es que ya no son estados-nación salvo China. O sea, es decir, ya no te están gobernando literalmente, o poco a poco vamos viendo cómo los países van perdiendo, los gobiernos van perdiendo fuerza y les estamos dando que nadie les dio esa autoridad y que nadie los votó esos poderes o esa autoridad a las empresas a los gigantes corporativos. Lo que pasó con Trump en la elección de los Estados Unidos, que Twitter le cerró la cuenta. O sea, en ese momento los términos de referencia de Twitter fueron más importantes que la Constitución de los Estados Unidos. Eso es un ejemplo concreto. Entonces vas viendo cómo ya los países van perdiendo fuerza, sometidos por estos títeres del globalismo, que son estos metacapitalistas, donde estás viendo que van invadiendo nuestras privacidades, van destruyendo nuestra libertad, donde no tienen contrapesos efectivos, porque los gobiernos ya no defienden los intereses de los ciudadanos, sino defienden los intereses de los que están arriba. Las corporaciones. Exacto. Entonces tú dices, ¿qué pasará entonces cuando tengamos ese famoso internet satelital que lo manejen 3, 4, 5 empresas grandes y China? O sea, si tú literalmente dices algo que no les gusta, te sacan de circulación, te cortan la transmisión y literalmente no existes, porque tu ciudadanía física nos estamos pasando a convertir en ciudadanos digitales. Todo se expresa a través de las redes. Si ya no tienes redes, te mataron en vida, o sea, te mataron digitalmente, lo cual quiere decir te mataron y ya no eres parte de ese ecosistema que se está construyendo ahora. ¿Y qué va a pasar entonces si es que, no sé, países enteros se rebelan y, bueno, les cortan pues las conexiones? Y fíjense, todo depende de la infraestructura tecnológica ahorita, de redes. La salud, la educación, el transporte, la defensa, seguridad interna, todo depende de esta conectividad. Literalmente tienen el poder para sacarte de circulación. Eso a mí me parece preocupante. Entonces lo que yo estoy diciendo es mucho cuidado, porque las focas están aplaudiendo y lo que no están viendo es que hay una enorme concentración de poder, que es un patrón que se repite no solamente en el internet satelital, sino en todo el campo de la tecnología, celulares, servicios de nube, servicios de telecomunicaciones, laptops. Son oligopolios, 3 o 4 grandes empresas que controlan 70-80% del mercado y que desarrollan toda la infraestructura, toda la tecnología que permite este funcionamiento de este modelo económico y político digital. De facto van a terminar convirtiéndose en nuestros amos. Así que de hecho dejamos de ser libres ya. Así es. Ya tenemos Dices algo las que no les libertades gusta. limitadas. Claro, dices algo que no les gusta, te censuro. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Policías del Hay miles de pensamiento. formas. Exactamente, lo que estás teniendo finalmente es la estandarización en nombre de la diversidad, y la estandarización no solamente física, sino también la estandarización mental, que es la peor. Cuando te estandarizan ya perdiste, o sea, pasas a ser ganado literalmente. Y es en lo que nos convirtieron, en Y borregos. Además, Nosotros nos negamos, vamos a decir, nosotros Sí. estamos dando la pelea. Estamos Así resistiendo. mismo. Miklos, Estamos en Miklos, la además resistencia. de Jeff Bezos y de Elon Musk y del Partido Comunista Chino, vos habías mencionado en uno de tus programas el vínculo del Partido Comunista Chino con la tecnocracia progre estadounidense americana. Y me gustaría que nos expliques un poquito en qué consiste esa alianza. Evidentemente estamos hablando del señor Puertas, o William, o Kill Bill, como quieran llamarlo. Porque si no nos cuelgan el programa. No, Guillermo Puertas. Guillermo Puertas. Claro, no, bueno, eso es cierto, Guillermo Puertas abrió su primera tienda de Microsoft en 1992.
para vender los productos de su de Microsuave, ¿no? Y después en el 94 tiene la primera reunión puertas con Jiang Zemin, que es era el presidente chino. Y en esa reunión, y ojo, creo que, a ver si me dan un tiempito, puedo, incluso para que no digan que, porque por ahí tengo el libro. O sea, yo uso fuentes realmente confiables. Yo no estoy agarrando blogs acá y hay que los que un amigo. No. O sea, esta biblioteca no he leído todos los libros. O sea, sería mentira. Ay, los leí todos. Mentira. Y la mayoría no los he leído. Bueno, 40% no los he leído, pero yo utilizo fuentes confiables. No estoy leyendo tonterías. Y este es un libro que se llama Guanxi, que es un libro escrito por dos técnicos de ese proceso de cómo Microsoft empezó a operar en China. Totalmente documentado. En 94 se reúne con Jiang Zemin, presidente de China, lo reciben como si fuese un jefe de Estado, y Jiang Zemin le dice, mire, ¿sabe qué, Guillermo? Su empresa Microsuave podría ser muy útil para el desarrollo tecnológico de China, así que por favor ayúdenos a hacer transferencia tecnológica. Cuento corto, Guillermo abre en 1997 Microsuave Research Asia, empieza el primer centro de investigación e innovación tecnológica de Asia, de una empresa estadounidense. Termina Jiang Zemin de ser presidente, entra Hu Jintao, que es el siguiente. Guillermo Puerta sigue reuniéndose con Hu Jintao como si fueran íntimos. De hecho, el primer viaje que hace Hu Jintao a los Estados Unidos, en visita de Estado oficial para reunirse con el entonces presidente Guillermo Arbusto, ya que estamos hablando en términos así, Guillermo Arbusto. Que ay, me perdí yo con el Guillermo Arbusto. No es Guillermo, es Jorge Arbusto, perdón. ¿De quién hablamos? Jorge Arbusto, en inglés George Bush. Ok. Sí, qué bueno. No, ¿cómo? Sí. Jorge Arbusto, bueno, va a visitar a Jorge Arbusto. Tantos apodos, me confundo. Claro. No, esa es la codificación. Y sí, codifícalo. No, ya tenemos a Guillermo Algoritmios. Puertas y Jorge Arbusto, ok. Entonces, va a visitar a Jorge Arbusto, Hu Jintao, y antes de ir a Washington, lo primero que hace Hu Jintao es para en Seattle a visitar ¿a quién? A Guillermo. Imagínense, antes de visitar al presidente de los Estados Unidos en su primera visita oficial, para en Seattle a visitar a Guillermo y después a visitar a Jorge. El Claro. patrón. Ya, el patrón. ya le llevó así, esto ya está organizado, ya cerró todo con el otro. 2013 entra, 2012 creo que es, entra Xi Jinping, se mantiene el contacto. Y aparece entonces, Guillermo ya tiene tantos años lidiando con el Partido Comunista, ya tiene tanta interacción, tantos proyectos también trabajando con el Partido Comunista. De hecho, el gran desarrollo que tiene China en inteligencia artificial se lo debe en gran medida a Guillermo y a su empresa. Entonces lo que están viendo ahí es estas conexiones que después se tratan de extender a los otros competidores, pero obviamente Guillermo no iba a permitir que Bezos, que Zuckerberg, que todos sus amigos se repartieran la torta ahí de China. Entonces, obviamente hubo restricciones para estas empresas. Estas otras empresas ya no operan. La única que opera con total libertad ahí es Microsuave. El resto tienen proyectos específicos para desarrollo de ciertas tecnologías. Por ejemplo, Facebook está asesorando al gobierno chino para desarrollar algoritmos de censura. Ese es insólito. La empresa que nació, que ama la democracia y la libertad de expresión, está ayudando al régimen chino a elaborar algoritmos de censura. Es porque ellos tienen su propio Facebook, no es el mismo que usamos nosotros. Ellos tienen una plataforma diferente. Increíble. Obvio. Los plebeyos como nosotros, tenemos otra plataforma. Bueno, la cosa es, 2013 se hacen estos contactos y ojo, desde 2008 hasta el 2015 o 2007 creo que sí, en 2007 empiezan estas reuniones que se llaman United States China Internet Industry Forum, Foro Industria Internet Estados Unidos China. ¿Y quiénes participaban? Los gigantes tecnológicos de China y de los Estados Unidos. Y después empezaron a participar funcionarios del Partido Comunista Chino y funcionarios del gobierno de Obama. ¿Qué discutieron? Nadie sabe porque no son públicos las discusiones, pero yo creo, y es ahí que yo también eso incluyo en mi trabajo, ahí creo que fue que hablaron de cómo generar esta infraestructura tecnológica de vigilancia, las apps de rastreo, las cámaras, el sistema de crédito y puntaje social y económico, porque no hay nada de esa información. Es decir, creo que
No puedo probarlo, pero sí puedo inferir que es a partir de esas cumbres anuales donde se discutieron estos temas y se preparó el camino para lo que estamos viviendo hoy. Y miren qué curioso, ¿cuándo fue el último año que se llevó a cabo esa reunión? Septiembre del 2015. Ya el 2016 entró Donald Trompeta y ya no pudo, ya no se llevaron a cabo estas reuniones. Decís que puede ser que le hagan el taquito, de a poco se deshagan de los del grupo de Bill, Bill del Ah, ya. No, bueno, a ver, esa es una tesis que hay gente y amigos, ¿no? Cristina Martín Jiménez ha tratado ese tema, Daniel Estulín también. Es una contribución valiosa en la medida que le dice a la gente, saben que lo que están viendo no es lo que es. Pero a mí nunca o sea, a pesar de lo valioso que es, ojo, porque no quiero desmerecer ese trabajo porque abrió puertas para otras líneas de investigación. Y sí había una intuición que es correcta, que el Big Finance o el sector financiero también participa en esto, pero no daba todas las respuestas. ¿Por qué? Porque el sector financiero en estos momentos también está en franca decadencia, o sea, está siendo fagocitado por Big Tech. Los gigantes tecnológicos son los que mandan hoy. Así es. Y por eso van a ver esa alianza entre los Big Finance y los medios de prensa, que han sido el poder tradicional hasta antes de que llegaran Big Tech. Entonces, por eso ven que, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos llamó a los gigantes tecnológicos para ponerles multas y hacerles seguimientos. Eso fue el sector financiero en colusión con los medios de prensa y con el establishment político, los viejos representantes. Lo mismo que pasó en Europa, cuando la Unión Europea le puso multas gigantescas a Facebook y a Google, también fue el sector financiero, los fuertes de las finanzas, que ven en los gigantes tecnológicos una amenaza real a su hegemonía. O sea, es que tampoco haya absoluta unidad ahí arriba. Es lo que estaba pensando. Es más, creo que el Big Tech le va a terminar devorando al otro, ¿no? Porque el otro está basado en algo ficticio, que es la moneda, porque hoy día la moneda realmente... Si algo tiene valor es la verdura, es el recurso, porque la moneda realmente está sostenida en una burbuja que va a terminar por estallar en cualquier momento y vamos a enfrentarnos a una realidad muy distinta a la que estamos viviendo o la que creemos aún vivir, ¿verdad? Lo que puedo decir al respecto es que tienen suficiente músculo las Big Tech como para crear ya un sistema financiero paralelo. Wow. Sí. El tema de las bitcoins estamos hablando acá. No, no solamente Bitcoin, o sea, no solamente de criptomonedas, porque Bitcoin es una criptomoneda, es una de varias criptomonedas. Tienes Ethereum, tienes Cardano. La China tiene su propia moneda electrónica. El yuan electrónico, el renminbi, toda la cuestión. Sí, también están desarrollando eso. Para tener un banco a una app solamente le tenés que agregar otro accesorio y vas a tener un banco. Algo así, o sea, para hacer transferencias, conexiones, cosas así. Entonces, le falta... Ese tema, el tema financiero es muy, muy importante. No es un tema que yo haya tratado a profundidad. Lo entiendo y lo manejo bien, pero no me gusta hablar de algo si es que no lo domino completamente. Entonces, si me dicen una opinión, sí, daré una opinión muy bien informada. Pero lo que sí puedo decir es que ahí en el sector financiero, en todo lo que es el campo económico, se vienen unos cambios realmente brutales, ¿no? Y la gente no está preparada para lo que se va a venir. ¿Cuál es el futuro más cercano que usted puede ver? Ya sí, como última pregunta. Sí. Y nos retiramos. ¿Qué es, según su campo de estudio, lo que se avecina realmente? A ver, no quiero cerrar en una nota pesimista, pero yo no soy muy... En el campo de estudio de Hispanoamérica, por supuesto. ¿Qué es lo que viene con esta cuestión de lo que estamos viviendo para Hispanoamérica? Claro. A ver, no soy muy optimista, creo que va a seguir aumentando el poder de los que hoy ejercen ese poder. Los globalistas. Sí, de los metacapitalistas va a seguir aumentando ese poder. Más censura, más restricciones, más temor, el efecto avestruz, la gente o por cobardía o por negación de la realidad o porque espera que otros siempre hagan lo que ellos son incapaces de hacer, no va a reaccionar. Sí mismo. Y yo la única
vamos a decir, la única respuesta real que yo vería frente a una situación como esta es una respuesta que no puedo dar por este medio, pero que todo el mundo piensa en la cabeza. Esa es la única respuesta. Es a lo que uno se atreve. O sea, nuestro pellejo, ¿no? Te referís al pellejo. ¿Qué es? A ver, vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa cuando alguien se mete a tu casa? Y nada, Más no puedo decir. Se entiende perfectamente. The completa Walking de la Dead, de- The Walking Dead. No hay Esa otra. esa es la única respuesta efectiva que yo veo frente a esto. Lo demás es lírica. Ujú. Miklos, pregunta a uno de nuestros seguidores cómo pueden contactar contigo. No sé si quieres facilitar alguna plataforma. O alguna Bueno, web. que en mi canal de YouTube pueden, ahí en la sección de acerca de o about, que es la última, ahí tengo un correo electrónico, en mi página de Facebook tengo un correo electrónico, en mi cuenta de Instagram tengo un correo electrónico, me pueden escribir al Perfecto. correo electrónico. Perfecto. Y bueno, que no se enojen, porque hay gente que se enoja y me dice, pero te he escrito 400 veces y nunca me has contestado. Es que realmente no es por divo tampoco, pero yo no estaba acostumbrado a esto. Yo tenía una vida tranquila y feliz. Éramos Y de felices. repente, y de repente, claro, explota toda esta cuestión. Yo andaba Y recibo- deambulando por Nueva Zelanda, que me enamoré de Nueva Zelanda. No, yo viví en Nueva Zelanda Sí, un yo año, sé. yo estudié ahí. Yo Miklos, estudié en- una pregunta así, para no entrar en el tema que tanto quiero saber de Nueva Zelanda, pero una pregunta, también quiero que cuentes el peligro de toda esta invasión de satélites que vamos a tener y qué pasa si uno colisiona con otro. O sea, podemos vivir una verdadera guerra de las galaxias o una verdadera guerra nuclear, ¿no es así? A ver, Y sí, puede ser totalmente accidental o intencional. a ver, en teoría no pasaría nada porque estos satélites están posicionados de manera exacta y a través de rayos láser mantienen esa posición y las constelaciones se están generando, o sea, la constelación del proyecto Kuiper, que es de Bezos de Amazon, está a una altura, la otra de Starlink de SpaceX, o sea, de Elon Musk, está a otra altura o a otras alturas. Telesat tiene otro, OneWeb tiene otro, China tiene otro. Entonces, supuestamente están operando en órbitas de alturas distintas. ¿Y qué, Pero hay- qué pasaría si aparece una Sarah Connors que ve el peligro y dice, ok, vamos a... O sea, por dar una suposición, porque ese peligro es yo Vamos a realmente me poner a- quedé impactada. Vamos a ponerlo de esta manera. China ya tiene capacidad, ha desarrollado ya misiles balísticos aire-espacio. Entonces China ya tiene la tecnología, y creo que los Estados Unidos también, de tirarte un misil que se baje a un satélite y ahí lo que haces es generas el efecto Kessler, que los escombros que se generan de ese satélite destruido van a volar en diferentes partes y se va a generar un efecto dominó donde se van a ir rompiendo otros y así otros y así otros y así otros y se van a romper todas las constelaciones. Algunos objetos van a irse hacia el espacio exterior y otros van a reingresar a la atmósfera. No todos se van a quemar a tiempo, entonces lo que vas a tener es literalmente bombas que podrían caer desde el espacio. Esto no es especulación mía, cualquier cosa le echan la culpa a Donald J. Kessler, que era un astrofísico de la NASA. Gracias. O sea, para que no digan que uno está hablando tonterías. Y no sabemos, por ahí, no sé, este señor Puertas, que yo creo que está medio por ahí, se le ocurre un día decir, bueno, ya no quiero saber más nada de toda esta historia, me voy a vivir a Marte. Y... Pero cuánto le queda de vida también ya a este viejo. No, decrépito. mucho. No, pero sí, él Sí, va, son 10 años, mucho. él va a transmutar. Algo se va a inventar. Miklos, Se va a no sé. congelar con su ADN. Mira, te juro que la conversación queda corta. Aparentemente vamos a tener que hacer otro programa Sí o para sí. que nos hables todo el tema del transhumanismo y cómo entra toda esta etapa así tecnológica, mezclada con política, con salud, con todo, cómo van envolviendo todo eso, que es una parte parece así más pesada para hablar, porque mucha de la gente que nos sigue todavía como que todavía no cae, No puede unir los cabos, que todavía que todo no está puede unir los conectado. cabos. Entonces nos encantó toda la fusión y todo lo que armaste para que la gente pueda haber un ver organigrama, un esquema. organigrama y un esquema de todo lo que conversaste para saber qué es lo que se le dice un progre, qué es lo que busca toda esta cultura progre.
¿A través de qué medios se infiltran en los países? ¿Qué tiene que ver la pandemia detrás de esto? Tiene demasiadas aristas, entonces la gente confunde y siempre nos están preguntando por qué hablan de esto, siendo que esto, y es une con flecha, todo va une con flecha y fue planeado mucho tiempo atrás. No fue sorpresivo, el virus apareció del murciélago, mentira, no, es cierto. Y quiero recordar que en los canales que mencionó Miklos están disponibles los enlaces para que ustedes puedan bajar el libro, los libros y hacerlos imprimir. Acá tengo yo ya eso no se hace, hay derechos de autor, te va a demandar Miklos. No, son gratuitos. Son gratuitos, son gratuitos. Son gratuitos, menos mal. Derecho de autor. Ahora, si me piratean mi libro en autoría exclusiva, ahí sí ya... No. Esto es Pandemium 1, 2 y 3. El último se llama La Tormenta Perfecta. Y esto es gratuito. Está el enlace, ustedes pueden bajar. Son muchísimos autores. Todos, ninguno de ellos tiene desperdicio. Realmente van a aprender muchísimo. Muchas felicidades, profesor, por todo lo que logró. Le admiro realmente. Un lujo tenerlo invitado acá en Despiertamente, y para los patriotas, para los paraguayos que están en busca de la verdad, de la libertad, del discernimiento, la lógica, todo suma. Cuando sabemos. Y un último, y si nos le das un último mensaje a nuestros seguidores que son acá los paraguayos, un último mensaje para que puedan... Su pueblo se ha caracterizado por ser un pueblo muy aguerrido, ¿no? Siempre nos las han puesto difícil, sobre todo en el fútbol, en los últimos años, aunque les hemos estado ganando, gracias a Dios. Pero son un pueblo muy aguerrido. Yo tuve la oportunidad de conocer Paraguay hace años, estuve en 1985. Fui para jugar fútbol. Mira. Yo jugaba en un equipo de fútbol de menores muy conocido en el Perú, que es Cantolao, y viajamos a Asunción y jugamos en el Defensores del Chaco. Jugamos contra Olimpia, contra Cerro Porteño y contra Olmedo, creo, sí. Y salimos campeones del cuadrangular, les ganamos en su casa. Que no se enojen, pero fue verdad, en fin. Esto es año 85. Y lo que recuerdo, era un niño, pero recuerdo los terrenos arcillosos, esa arcilla roja, el río, hay un río grande que está al lado de Asunción, ¿cómo se llama? El río Paraguay. Me acuerdo de los centros comerciales así donde uno encontraba todo y era contrabando, o sea, Ciudad del Este seguro. De eso me acuerdo, pero era un país muy bonito, me acuerdo de la vegetación. Muy verde. Obviamente va a ser otra cosa, ¿no? Si es que yo ya regresara en algún momento, pero sí, es un país que tiene mucha, vamos a decir, mucha garra, mucha tradición, mucha identidad. El hecho de que hablen, por ejemplo, guaraní también junto con el español, o sea, son distintivos que le dan al paraguayo ese aspecto único. Así que feliz, o sea, tengo amigos paraguayos, los he conocido a lo largo de mi ejercicio profesional, en la universidad, etcétera. Y nada, encantado. A ver si me invitan algún día por allá, yo encantado voy. Más feliz todavía. Pero más vamos a estar felices de tenerte, por supuesto, cuando quieras, Miklos. Sabes que tenés las puertas abiertas, tenés amigos acá. Una de las amigas que estuvo ausente, que quería acompañarnos el día de hoy, que le fue imposible. Y te cuento que hasta tuvimos entre nuestra audiencia un progre bolivariano que hizo muchas preguntas y fueron transmitidas, y espero que te sienta curiosidad de leer los libros y a ver si cambia de postura y bienvenido seas. Y deje de soñar en fantasías, utopías de paradigmas que ya quedaron en el pasado, porque puras falacias. Mientras más dulce el discurso, más ácida y dura la realidad. Esa es la verdad. La verdad siempre pica, pero sana. Así es. Bueno, muchas gracias, gente. Llegó el momento de despedirnos. Con mucha tristeza. No, al contrario. Pero queda pendiente la otra reunión, la Agenda 2030 y el transhumanismo. La Agenda 2030 y el transhumanismo, que sí o sí, así es, para hablar específicamente de el ceviche de Perú y Nueva Zelanda también, por favor. Y quiero nomás decir a todos nosotros, los negacionistas, ¿verdad? Les dedicamos este bloque a los aceptacionistas, ya que nos dicen negacionistas, entonces están los que aceptan todo.
que Claro. empiecen a investigar y ver realmente y dejen de aceptar lo que atenta contra tu integridad y con el resto de la humanidad. Acá nadie se salva, estamos todos juntos o no estamos nadie, Y gente. este es el momento de despertar, no hay de otra. Si no es ahora, no es nunca. Estamos perdidos. Somos patria, estamos en guerra. Así es. Buenas tardes. Bueno, un besote enorme a vos, a nuestros seguidores, a la gente que nos está viendo y nos vemos las próximas y nosotros seguimos en contacto contigo, Miklos. Un beso Gracias. enorme. Chao, Gracias, chao, gracias. por tener. Chao, chao. Gracias. Qué amoroso. Me encantó. No, Sí, me rapidísimo. encanta. Y aparte, una Encima- luz. Un Una lujo, luz. un privilegio yo quiero, de pocos. necesitamos, yo creo que necesitamos más entrevistas con Miklos. Quedamos Cortitas. cortitas. Sí. Pero les vuelvo a reiterar, entren a sus canales, a sus redes y busquen. Este es el primer libro, Pandemonium se Podemos llama. subir en nuestras redes. Que vamos a subir los enlaces, en Pandemonium. Telegram Son para que puedan subir. excelentes intelectuales jóvenes que se dan cuenta y se dieron cuenta de todo este nuevo paradigma y bueno, no queremos extendernos demasiado, vamos a compartir y no dejen de leer y de formarse. Y le agradecemos como siempre la preferencia, el acompañarnos, el apoyo, ustedes son nuestro aliento. Seamos los agentes de cambio que necesitan de nosotros para el futuro de esta nación, gente. Así- Sumémonos. Así Y mismo. vamos a ganar porque tenemos que ganar. No hay tregua. Vamos a ganar. Es ley. Un beso enorme a todos Chao, chao. y nos vemos el próximo miércoles. Buenas Chao, tardes. chao. Gracias.